Suscríbete a la Panterita. Auspician Lasca, el primer y único laboratorio de productos biotecnológicos en Paraguay. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Cooperativa Medalla Milagrosa. Costanera Sur, construye TIC SA. Apostala, Energy, energía de calidad al precio justo. Shopping del Sol, Arete, donde da gusto comprar. Reintex, para sus marcas Leopard y Jack. Meyer Lab, 30 años de grandes resultados. Nisei, especialistas en tecnología. La consolidada de seguros, seguro que sí. Automotor, 52 años, siendo tu punto de partida. A la gran 730. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Muchas novedades en relación a Cerro Porteño, Olimpia, los clubes. Ya está Juanma. Llegó Jan y lo de Claudio Aquino. Efectivamente, para mi sorpresa, debo reconocer, porque le pregunté inclusive al colega en su momento cuando la semana pasada surgió la información, le pregunté si Banfield estaba en condiciones de llevarlo a Claudio Aquino. Y ahí nos comentó de la venta de un jugador al San Pablo de Brasil por más de 8 millones de dólares. Así es. Y sí, pero que el precio son $600,000 con opción a compra, ¿verdad? Claro, Banfield está pidiendo por eso, pero lo que va a hacer es apechugar el salario de Aquino, ¿verdad? Porque él se va a préstamo con cargo, que debe ser un dinero que no llega, y la opción definitiva después de $600,000. O sea, no es que va a invertir todo lo otro, pero el salario y compañía arregla, y ya sí, varios medios partidarios y de los otros estaban dando ya que se suma al conjunto del sur, o sea, de Buenos Aires. No es poner dinero ahora, sino pagarle el salario, el contrato con el jugador va por un año. Exacto. Y se hace la opción de compra. Después da $600,000 la opción de Igual compra. es Sí. muy poco dinero. Sí. O sea, en comparación a lo que entró en caja o lo que pueda valer Claudio Aquino. ¿Cuántos años tiene Aquino? Él ya está por los 30 años. Claro, ese es el punto, creo yo, ¿verdad? Sí. Y sobre todo lo que estábamos deduciendo el viernes, que deportivamente no hay una seducción muy grande con respecto a ir a No juega ni una Copa Sudamericana ni Libertadores, no juega ningún torneo internacional Banfield. Entonces a mí me parece que el jugador quiere cerrar un ciclo en Cerro Porteño ahora. Yo creo que él quiere volver a su país. Por eso esa es la lectura que yo tuve la vez pasada. Si uno se pone a comparar Cerro, el desafío de pelear el título local cada año, de pelear la Copa Libertadores, de entrar en fase de grupos. Y no pierde mucho Cerro acá. O sea, porque Claudio Aquino llegó a ser vital en Cerro Porteño en su momento, es cierto. Ahora bajó Yo mucho. creo que por el año no. Su primer año y medio fue muy bueno. Y me parece que ahora sí, como se dice, había un desgaste mutuo, ¿verdad? Sí. Y cuando digo mutuo también hablo de compañeros, hablo de cuerpo técnico. La hinchada. También la hinchada ya no lo quería Claudio. Después de aquel penal con Olimpia ya muchos ese es el punto de quiebre. se fueron en contra. Sí. O sea, si había una pequeña fisura, ese fue un momento de quiebre total con los hinchas con respecto a lo que había pasado con aquel recordado penal. Y sí, definitivamente estamos hablando de un jugador que perdió protagonismo en Cerro este año, temporada muy baja para él, y en donde en el segundo semestre y la segunda rueda del campeonato local casi no fue titular. Estaba entre Brian Zamudio jugando ahí, el mismo Pachi Carrizo cobró más notoriedad en cuanto a su juego con respecto a lo de Claudio Aquino, que sí ingresaba en los segundos tiempos de los partidos, pero ya no fue el mismo de lo que decía Federico. Y es un jugador ahora que se puede prescindir de él, sí, por su nivel futbolístico de este año, sí. Y por todo lo que pasó en cuanto a ambiente. De eso estamos hablando, ¿verdad? Claro. Que también es importante para un jugador que fue figura y que ya comenzó a tener problemas internos dentro del Cerro. Llegó Jan, ahora la pregunta es ¿por qué él llegó recién ahora? O sea, ¿por qué después de la Navidad? Si ya los otros se presentaron, estaban... Una semana después.
una semana después, ¿verdad? Claro, porque el o lunes en su pasado- contrato es una exclusividad que él tiene, ¿cómo es el tema? Porque yo le había preguntado a Juanma, él me decía que ya hay movimientos físicos con balón del equipo, entonces... Sí, no, pero no es lo espera, Fabio. Sí. Fabio, me extraña de tu parte. Acá no se trata de qué es lo que se hace, sino que se presentan todos tus compañeros y por qué el trato diferente o diferenciado con Jan, salvo que me explique, Claro. me den una explicación razonable, pero vos mirás así, vos decís, bueno, ¿cómo es el tema? Acá empezamos todos, no empezamos ninguno. ¿Cómo es el sistema? Sí. Y Por eso. Yo no quiero generar polémica, Sí, yo yo quiero creo ir de vacaciones, se acerca pero... a lo que vos estás diciendo, sí. a lo pactado ya. Sí, Pero está bien esto, digo. Y O depende vos de qué decís, maneje. el jugador ya estableció en su contrato y bueno, si se estableció en su contrato, bueno, cada uno hace su contrato, pero ¿acaso no es un tema corporativo, un grupo, un plantel? Porque hay una diferencia. ¿Recuerdan ustedes cuando terminó el campeonato, cuándo iba a ser la fecha de inicio de pretemporada? Hoy. Hoy estaba establecido en principio. Ah, y bueno, por eso, entonces Puede quiere haber decir algo que... ahí arreglado, ¿verdad? Pero lo cierto es que cuando habló Chiquiar se dijo, no, vamos a adelantar nuestra pretemporada. Bueno, pero si establecieron ya para esta fecha y después adelantó Chiqui, cambió... ¿Recuerdan que hubo muchas críticas de los hinchas? Acá ¿Por me qué reciben- pidió permiso a la directiva para volver hoy recién, para pasar la Navidad con sus hijas. Me dice una persona que el permiso viene directamente de la directiva y su gestión la hizo con la directiva, justamente argumentando el tema de pasar la Navidad con las hijas. La quiero Jan, que sí retornó hace media hora aproximadamente. Me escribió un amigo, me decía, está saliendo acá del aeropuerto. Jan. Sí. En Guaraní no arrancaron, Camacho y Raúl Cáceres se sumaron después y se Y bueno, y derivaron. también, ¿y por qué esa diferencia? No entiendo. Juanma, ¿cómo te va? Móvil Personal, buen día. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Sí, efectivamente, es un punto muy importante el que acaba de mencionar Federico con relación al caso Jan. Es el tema de las hijas casi durante el año, como residen con la madre, él prácticamente no pasa tiempo con ellas, entonces aprovecha esta fecha, esta época del año para pasar la Navidad, tratar de compartir algunos días con sus dos hijas, y entonces va un poco por ahí el tema de la concesión de esos días a Jan Fernández. Igual, de todas formas, estaba en comunicación constante con la directiva con relación a su llegada, que se dio finalmente esta mañana, y por la tarde ya se va a presentar a los trabajos. Pero en vuelvo a Barrio Obrero. insistir, no es pues el por qué. Está bien, porque yo te puedo decir también, yo también tengo mamá, yo también tengo mis hijas, yo también tengo mi familia en el interior, ponerle una cosa así, o en el exterior. Yo no, a ver, está perfecto que pase con su familia, ese no es el tema. Pero es la diferencia. Acá, por ejemplo, me dice alguien ya automáticamente, PSG ya comenzó a trabajar y Messi está en Argentina, está de vacaciones. Pero Messi es Messi, ¿verdad? Y no sé si su contrato fijo. Por eso yo pregunto si está establecido. O es una excepción entonces que se le está haciendo a Jan. Para dejar en claro nomás. Porque si vamos a ir por el tema de la familia, también otro jugador puede decir, puede arguir y decir, yo quiero quedarme a compartir con mi mamá porque no le veo a mi mamá hace un año también. La misma cosa puede decir. ¿Se entiende o no, Juanma, verdad? O yo estoy equivocado, a lo mejor puede ser que esté equivocado, ¿verdad? No, claro, A lo que mejor los pasa otros no es- tienen familia y Jan solamente es él, Eso. el que tiene familia, ¿verdad? No, tampoco al extremo, pero me parece que sí. Bueno. No, pero como vos pintaste vamos a así entrar- que no le veía a su hija y a su mamá y no sé, no sé si los otros también tienen... yo mencioné la Son hija. todos pero, solteros y no tienen familia el resto, conocemos- ¿no? Es de público conocimiento el inconveniente que tuvo Jan, y me parece que por ahí va un poco la excepción en este caso para de este Igual, permiso entonces que una se le otorgó. excepción, entonces le dan Sí, una excepción claro, a él. eso sí, eso es definitivo. Sí, Entonces digamos las cosas como son. Sí, no, Excepción eso para sí. Jan. Sí, fue una excepción Entonces, en este caso. vamos a preguntarle Sí, a Chiqui a ver si él dice si es correcto o no. Porque si no, pues no hay igual, no es igualitario por el trato con el resto del plantel. Entonces hay una excepción con él, con Jan. Sí, de hecho que sí. de hecho Y que lo sí. mismo diría si es en Guaraní. Acá me están diciendo que Camacho tampoco se presentó. ¿Y por qué Camacho no se presentó? ¿Y por qué el resto trabaja? Sí, totalmente. El tema que entrar ese tema familiar y eso yo creo que va a ser un poco delicado, pero... No, a ver, no es el tema, porque si vos pones eso, por eso te digo, todos también tienen familia.
O sea, no es el por qué lo que estamos discutiendo, ¿verdad? Es el trato diferenciado. Porque yo si soy integrante, ahí me comienza ya una división, ¿cómo te voy a decir? El trato pues, no es igualitario, ¿verdad? Y cote que hay muchos que dicen, no, pero el trato no puede luego ser igual. Y justamente vos sabés que yo recuerdo años atrás, cuando Guardiola estaba en Barcelona, él decía, ¿de dónde sacaron que el trato tiene que ser igualitario entre todos los jugadores o para todos los jugadores? No, Messi no puede ser tratado igual que todos, porque Messi es una excepción, es un jugador diferente al resto, ¿verdad? Entonces él ponía como ejemplo justamente Messi, que no se le puede tratar igual a Messi que al resto del plantel, ¿verdad? Pero no sé, Messi, me parece que como se dice la frase, Messi hay uno solo por ahora, ¿verdad? Por eso nomás, yo quiero poner las cosas... Eso son cosas así, son cosas complejas que después a la hora de las relaciones tensas se pagan factura, el por qué nosotros no, ¿verdad? Cuando está todo bien, ¿sabes? Pero a la hora del primer requerimiento, algún error, alguna... Porque los compañeros ya se dio, van a mirar de reojo ya sabemos porque hubo una interna, o sea, ya sabemos que hubo una interna con Jan, ¿verdad? Sí. Fue pública, hablaron, vimos en la cancha, insultos, toda esa cuestión, y bueno, ahora no sé cómo va a reaccionar cierto sector del plantel. Uno de los que tenía problemas no con Jan, sino también con el contrato, cómo te gana y el otro no gana, y Aquino, yo lo veo también por ahí Aquino. Para mí también me parece muy poco, $600,000 para lo que invirtió Cerro en él, ¿verdad? Pero me parece que es una forma de ir... de aliviar el desgaste, ¿verdad? Aliviar el desgaste. No voy a utilizar la palabra depuración, que algunos lo utilizan, pero me parece muy fuerte, ¿verdad? Porque, sí. Pero sí, un grupo que ya vivió su techo en cuanto al armónico, a lo deportivo, ir cambiando algunas piezas como para volver a ser un grupo homogéneo, porque Cerro no fue un grupo homogéneo. El que medía, me puedo ir a 10.000 pruebas y puedo hacer, no sé, una editorial con todas las pruebas que no fue un grupo homogéneo y cómo se dieron varias cosas, ¿verdad? Pero en algún momento lo fue, con casi estos mismos jugadores. El tema de la pandemia, aquel campeonato ganado en forma brillante, pero después la cosa se escapó de las manos, se fue y bueno, me parece que se da esta situación. Aquino, transferido, se estaba buscando una oferta para él, porque ya estaba, incluso hace poco armamos un equipo sin Aquino, me acuerdo, con Fernando Fernández jugando detrás de Robert Morales. Ya era algo que se estaba viendo, que podía ser posible. Mateo, que no aportó nada, se fue, lo único que aportó fue escándalo, ¿verdad? Dentro de lo que ha sido su vida en Cerro, primero con el doping, después con las famosas declaraciones. Entonces se está buscando un nuevo horizonte, y bueno, se da esta situación que por pedido de los dirigentes, si los dirigentes autorizan, me parece que, y mira que hasta el técnico, ¿verdad? Mira que Federico, perdón que te interrumpa, mira que, a ver, a mí no me gusta nomás que me hagan pasar de, ¿cómo se llama?, de largo, o me quieran hacer pasar, yo por lo menos no, me gusta un poco debatir, preguntar, no me quiero quedar nomás con esa gacetilla oficial, ¿verdad? Porque lo mismo pasó en Olimpia cuando acá se debatió y al plantel del Olimpia no le gustó, inclusive... hubo dedicatoria después del campeonato, hasta me dijeron que hubo vídeos del programa acá de Peligro de Gol de ABC cuando hablamos de la saturación mental, ¿verdad? O sea, nosotros somos una mesa que debatimos, una mesa de periodistas donde podemos estar equivocados, podemos a veces tener un criterio correcto, podemos disentir, pero no, si no vamos a poner un cassette. Vamos a poner un cassette y vamos a dejar pasar y que cada uno, ¿verdad? Escuche nomás y pase la información porque pase nomás, ¿verdad? No, porque tiene su mamá, porque tiene su hija. Ahí pues te entra en el lado afectivo, ¿verdad? Pero yo también tengo derecho a decir, no, pero otro jugador extranjero o un jugador del interior del país también puede decir, Checo puta se ve ahí, Checo Cueve, ese Sundi. Me quiero quedar más en mi casa, en la granja, le estoy haciendo la traducción a la gente que no habla en guaraní, con mi mamá, ¿verdad? Pero, o sea, no sé, seguramente
Juanma, a vos que te quiere Chiqui también te va a responder seguramente esta pregunta, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Va a responder. Generalmente él no... Bueno, salvo que sean temas muy puntuales, que a él le incomoda mucho, él dice, no, prefiero no responder o preguntarle a la directiva. Siempre cosas así, responde pero todas. Chiqui no generalmente tiene. A esta responde altura del todo, campeonato, sí. Chiqui ya. Sí, generalmente responde todo, Chiqui. Generalmente es así. Él no le saca la nada Juanma, a la como se dice. Juanma, pero Fabio. aquí hay un tema que dice Darío que Moreno Martins viajó a Brasil. Bueno, eso puede ser un escaparate rápido porque por eso le preguntaba a Juanma si sábado y domingo no hubo actividades. Me imagino que no. Por eso es que los jugadores quizás quedaron liberados justamente por fiestas y pudo aprovechar Moreno Martín para irse, pero no fue el trato igual al de Jam, siendo extranjero también él. Para comparar un poquito nomás te digo. Claro. A lo mejor sábado y domingo no trabajó el plantel y eso aprovecharon todos para viajar a algún lugar, visitar a la mamá, el caso de Moreno Martins ir a Brasil, pero él vino, él estuvo. Por decirte, no, para no decir nada, los extranjeros tienen otro trato y los locales no. En el caso de Jan es específicamente y puntualmente solamente para él la decepción de continuar en Brasil. Bueno, ¿qué más con respecto a los otros jugadores? Estamos atentos, ¿podés ir buscando ya la señal? Perdón, Juanma, por favor, porque ahora tenemos Boxing Day. En 30 minutos Newcastle ante el Leicester. Está confirmado, Miguel Almirón arranca de titular. Miguel Almirón arranca con el dorsal número 24. Y en el Brighton está de suplente Julio Enciso con la camiseta número 20. Brighton va a enfrentar de visitante al equipo del Southampton. Al Southampton, sí. Sí, señor. Los dos de visitante, el Newcastle también. Los dos, sí, el Newcastle también. Sí, ya Después se destaca el partido ya más tarde, 14:30, Aston Villa, Liverpool, y a las 5 de la tarde, Arsenal, West Ham. 2-2 terminó Brentford, Tottenham. Y a las 12 comienzan los partidos, en esta fecha que ya se hizo, ya es histórica, ¿verdad? 26, Boxing ¿verdad? Day. El Boxing Day, que ya la gente sabe también el significado, ¿verdad? Conoce el tema, es el Boxing Day, el día de haciendo la traducción, sería... el día de las cajas, de los regalos, porque recogían antes los alimentos que sobraban de la Nochebuena y se iban a repartir o entregaban cosas que no se usaban a las personas de escasos recursos, ¿verdad? Y en la Premier League, entonces, en honor a eso, juega toda una fecha el 26 de diciembre. Estamos atentos entonces a Miguelito Almirón, de titular arranca. Tiene un origen religioso, pero que ahora se transformó ya en una especie de diversión para las familias, sí, porque se aprovecha esta fecha justamente, no solamente para el fútbol, se utiliza para el rugby y otros deportes, otras disciplinas, en el Reino Unido principalmente. Entonces, hoy estamos en el día del Boxing Day, para los partidos de retorno, después de un poquito más de un mes, volvió la Premier, cuando tuvo su parate antes del Mundial. Bueno, Bruno, señor. Bruno, sí, perdón. Porque a medida que tenemos esta charla, el debate, también nos van llegando informaciones y novedades con respecto a otro caso que es el de Claudio Aquino, que también estuvieron conversando y hablando sobre eso, ni bien arrancó el programa. Muchas consultas, muchas preguntas alrededor, está bien, el hecho es prácticamente concreto, él va a Banfield para la temporada 2023 en carácter de préstamo, así como anunció el colega Merlo, el de Argentina. Él va a préstamo, sí, es con cargo, es decir, Banfield va a pagarle algo a Cerro Porteño. No es libre. No, es un préstamo con cargo y aparte de eso 1 año y al final del préstamo de vuelta a la opción de compra de $600,000. Pero en el cargo, o sea, al prestarle le cobra ahora, puede ser un dinero interesante. Tenemos el monto. Porque tenés el monto. Tenemos el monto. ¿Cuánto es? Banfield estaría abonando a Cerro Porteño por el préstamo de Claudio Aquino $130,000. No, entonces es un pequeño cargo, ¿verdad? Sí, $130,000. Porque a veces también los clubes acuerdan lo siguiente:
Bueno, dice, bueno, 1.200.000 queremos nosotros. Entonces, bueno, entonces, danos 600 ahora y 600 de opción de compra definitiva obligatoria a fin de año, ¿verdad? O dentro de un año, ¿verdad? Así, pero si son 130.000 es un pequeño cargo, ¿verdad? Claro, Y después, si no hace uso de la opción, retorna al jugador, ¿verdad? Es más o menos, había sido más o menos, pero una opción más grande el préstamo a Fabro a River, ¿te acuerdas? Después de Fabro a River. De acuerdo. También el cargo había sido mínimo y la opción era mayor, pero no se quedó en aquella ocasión. Sí. Y otro detalle muy importante, Bruno, porque justamente mencionaste algo. Si cualquier cosa Banfield no va a hacer uso de la opción de compra, retorna al jugador. ¿Qué pasa? El año pasado se había anunciado la extensión de contrato con Claudio Aquino. Y era hasta diciembre del 2023. Y el préstamo ahora es por un año. Es decir, que Claudio Aquino va a extender un año más de contrato con Cerro Porteño para ejercer este préstamo. Y se va a préstamo. Porque qué sentido tendría que no haga la extensión, se vaya a préstamo, termine y quede como jugador libre. Exactamente. No tiene sentido. Por eso va a extender un año más. Esa es la operativa. Bueno, 31 años oficialmente, Claudio Aquino. 31 años. 31 años. Sí. No, tiene una edad todavía. Messi creo que a los 35 años estaba mostrando que... me parece que inclusive ya puede ser un parámetro, porque vi que Jürgen Klopp habló sobre el tema. ¿Tenés tiempo, Juanma, verdad? Sí, claro. Bueno, hoy tenemos Peligro de Gol a las 9 de la noche por ABC TV, el canal 19 de Tigo, 3 de Personal y 3 de Flow HD. Estamos también en Claro y en IPTV. Te voy a leer textualmente lo que dijo Jürgen Klopp. Lionel Messi es el mejor jugador del fútbol de mi vida. La forma en la que juega a esa edad debería darnos una pista de cuánto tiempo pueden rendir los futbolistas a máximo nivel. Fue un placer verlo en la Copa del Mundo. Firma Jürgen Klopp, técnico Liverpool. Y se entiende cuando dice el Leo Messi es el mejor jugador de fútbol de mi vida, es que él vio, ¿verdad? Claro, y sobre todo apunta al tema de la edad, porque siempre en los últimos ya tiempos... tiene 35, Sí, Messi. en los últimos tiempos se comparaba qué estaba haciendo Maradona a los 35, qué hace Messi. Eso que significa ya ver quién es superior a quién, ¿verdad? Y entonces me parece que también apunta un poco a eso, al profesionalismo, a la extensión de una carrera muy exitosa que sigue y que se prolonga. Y que prácticamente uno puede decir, se corona ya con esto de la Copa del Mundo. ¿A qué quiere más apuntar Messi? Pero sin embargo sigue teniendo él... toda la posibilidad de seguir. Y se queda Pulpito mientras tanto, ¿verdad? Pulpito no se está cerrando. Bueno, Juanma, volvemos más tarde, muy amable. Dale, Bruno, cómo no, estamos atentos. Lo de Pulpito Duarte surgió el interés de San Luis de México, pero hasta aquí es imposible para el San Luis poder abonar lo que pide Cerro Porteño por Alexis Duarte. Hasta aquí al menos nada concreto por Pulpito Duarte para una eventual transferencia. Bueno, adiós, gracias, muy amable. Olimpia, vamos a hablar de Olimpia. ¿Hasta cuándo tiene Olimpia? Ustedes ya pudieron confirmar eso. ¿Hasta cuándo tendría tiempo Olimpia de fichar los jugadores? ¿O eso no tiene tiempo, no tiene...? Porque la otra vez estaba averiguando lo de Independiente, te había comentado, Independiente tiene tiempo. Olimpia hay que averiguar. Independiente está reforzando por eso rápidamente porque creo que tiene 15 días donde le podría volver a caer por otro de los casos, ¿verdad? Pero Olimpia me parece que es diferente porque... Independiente por el caso de Cecilio, le puede volver a caer. Porque sí, Olimpia está haciendo gestiones muy rápidas. O sea, ya hizo gestiones antes de esta noticia que dio... Hay que hablar con Junior Barreto, lo del representante, ¿verdad? Si es que adelantó algo Olimpia, ya se cerró. O hablar con el presidente general Caballero. ¿Qué pasó con lo de Bruguera? ¿Qué pasó con lo de Martínez, el lateral izquierdo, Benítez, Guillermo Benítez o el uruguayo? Lo de Bruguera se puede cerrar incluso hoy, me dijeron. Pero se acá estableció... 9 de enero de 2023, me dice aquí una persona. Hasta el 9 de enero. 9 de enero de 2023. No, yo tengo entendido que esa es la fecha en la que la APF va a empezar a inscribir jugadores. Es para la inscripción de jugadores. No es el tiempo de Olimpia. Está Gerardo desde Olimpia, justamente, hay asamblea. No sé si puede acercarse al presidente o a alguien, algún dirigente para preguntar justamente esto. Gerardo, ¿cómo te va a mover personal? Buen día, Bruno, un saludo para todos. Efectivamente, aquí sede del Club Olimpia para 1, donde para las 2 está prevista la primera convocatoria de la Asamblea Ordinaria. Viene el presidente. Un segundito nada más. ¿Cómo le va para ese candidato? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buen día, feliz Navidad a todo el pueblo olimpista.
¿Hasta cuándo desde cuándo puede fichar a Olimpia? Ya saben eso. Desde que se abra el libro de pases, el 9 de enero se abre el APF. O sea, hasta no se abra el libro de pases, es difícil. Pero estamos avanzando en la negociación. ¿Hasta cuándo? Incesantemente. Ahora, Como siempre, la asamblea ordinaria. La asamblea ordinaria del balance del 2021, que no se determinó y que ahora se quiere terminar ese balance, y en marzo, abril, Pásame. vamos a hacer la del 2022. Gracias, presidente. No, ya me dice que no se puede porque va a tomar asiento porque Pero la pregunta, pues, Gerardo, era ¿hasta cuándo tenía? No es cuándo inicia. Cuando inicia es cuando sabemos que cuando se abre el libro de pase. La pregunta era hasta el fin, ¿hasta No. cuándo? ¿Hasta cuándo? hasta que se cierre el libro de pase. No. No es así, Gerardo. Espera, un segundito ya. Porque, no, por eso te estoy diciendo, no es así. Porque si hay un nuevo caso en el TAS o en la FIFA, ahí pues la sanción es automática. Permiso. ¿Hasta cuándo tiene Olimpia la posibilidad de fichar? ¿Hasta cuándo? La posibilidad de fichar todo el momento. Como desde el momento que se abre el libro, tenemos posibilidad de fichar todo el momento. No hay ningún tope. No hay ningún tope en eso. No, Ahí está. No. Dice que ya va a empezar la asamblea. Ahí está, el propio presidente lo dijo. No. O sea que, pero a ver, entonces todo el semestre va a poder fichar. ¿Y qué pasa si...? No es así, no. Hay que hablar con un abogado del Olimpia o alguien. Yo creo que no está comprendiendo la pregunta del presidente. Aquí dice Wilson, bueno, una primera respuesta que ya teníamos anteriormente, que Olimpia está liberado para fichar ahora mismo, ¿verdad? Pero, como decía el presidente, el 9 se abre la APF. Ahí van a haber fichajes masivos, sub-14 por ejemplo. Olimpia tiene que fichar una cantidad. Claro, ficha todo lo que puede Olimpia. Y después tiene para fichar jugadores profesionales. Claro, por eso es porque ahora adelantaron con los grandes, ¿verdad? Ya hablaron con Barreto, vieron lo de Bruguera, todo, ¿verdad? Y aquí dice Wilson, hasta que vuelva a caer otra sanción por otra demanda. ¿Qué es lo que estoy diciendo, verdad? La fecha límite, en teoría, sería hasta que salga una nueva sanción para Olimpia. Está bien, ahí está. Claro el tema. Eso no se sabe cuándo puede salir. Y los directivos tienen la película clara. Ellos prácticamente en 24 o 48 horas tienen que inscribir todo en la APF, los acuerdos que han llegado a nivel profesional, porque no hay un tiempo establecido. Puede caerte en 7 días, en 10 días, en 15 días, Claro, vuelve otra sanción. Porque ese es el tema. Lo que pasa es que lo siguiente, ahora va a arrancar, ¿en qué momento arranca la asamblea, Gerardo? Esta es una asamblea extraordinaria. Vos tenés, por favor, Quique, lo que nos acaba de decir el presidente del Olimpia. Esta es una asamblea, la inconclusa, había dicho, ¿verdad? Sí. ¿De qué asamblea estamos hablando? ¿Cuál es? Asamblea Ordinaria 2021. Que va a ser la lectura del balance y la memoria. Te escucho bajo. A ver. Asamblea Ordinaria, correspondiente al año 2021. Se va a hacer la lectura del balance de ese periodo, 2021. Sí, la memoria y el balance. Ya. Ordinaria. Asamblea ordinaria correspondiente al periodo 2021. ¿Qué otro dirigente? No hay un abogado del Olimpia ahí, Gerardo, No, por favor. No, ya el arquitecto Baestier, después el señor Andrés Báez, entre los directivos de socios conocidos, y después Andrés del socio de los socios vitalicios. Sí. Por ejemplo, voy a citar. Viste que hay procesos que continúan, ¿verdad? Están en litigio con el Olimpia. Y cuando llega al último nivel de demanda, hay una sanción de la FIFA, ¿verdad? Y ahí le comunica que no puede fichar otra vez Olimpia, ¿verdad? Sí. Por eso no es que no tiene tope, dijo el presidente, porque él entendió como que a partir de la pregunta puede fichar a partir de ahora y como que no hay tope ahora mismo, ¿verdad? Pero sí va a haber después si es que cae una sanción. Yo creo que no entendió Claro, estaba metido rápidamente. Sí. La primera pregunta ya no, a partir del 9. Ahora estaba hablando. A ver. Escuchamos, por favor.
necesario. Se esperará para el segundo llamado a las 13 horas, donde vamos a hacer la apertura de nuestra asamblea ordinaria de ejercicio año 2021. Muchas gracias. Y entonces hacía el primer llamado y se aguarda como corresponde y después ya se va a dar inicio con la cantidad de socios presentes. Podemos charlar, preguntarle si nos podemos charlar un ratito. No, me dicen que no, porque a la 1 recién va a arrancar la conferencia, o sea, va a arrancar la asamblea, ¿verdad? A ver, vamos a hacer el intento de vuelta porque ya me dijeron que no, que me piden encarecidamente que... Y no hay un abogado del Olimpia ahí, yo creo que lo estoy viendo al abogado. No, del Olimpia no dijo el abogado. Señor Wildo Mirón, y si él quiere responder a ustedes, ¿quién es el señor Wildo? Él entiende esas cosas. Sí, a ver, el señor... Sí, van a reunir. Sí, se van a reunir ahora, y luego se va a bajar de vuelta al presidente y ahí podemos hacer todo el tipo de entrevista. Perfecto. Ahora se retiran del Salón Blanco donde se van a reunir con otros miembros de la directiva. En este momento llega el señor Juan Pecci, es recibido por el señor Miguel Cardona y otros asociados, y está el doctor Rivas, que lo acompaña al presidente del Olimpia. Después van a estar hablando, porque ahora ya se van a reunir y vamos a ver qué puntos están tocando ahí. Sí, por ejemplo, acá me dicen el 15 de enero ya puede caer lo de Polenta. 15 de enero. Y ahí ya tenemos, por ejemplo, una fecha referencial. Sí. O sea, se abre el libro de pases el 9, dijo, ¿verdad? Y del 9 al 15 tienen, o sea, más o menos es el tiempo que están manejando. Por eso te decía, exagerando un poco, en 24, a reventar 48 horas, Olimpia tiene que asegurar todos sus refuerzos por si pueda caer de vuelta. Está bien 15 días, pero Olimpia debe asegurar, debe tener ya todo acordado para poder llegar con los fichajes que está buscando en el mercado. Lo de Juan Espínola, que ya está. Lo de Brera, sí que sale, comprando al 50%. Lo de Ramón Martínez, ver qué pasa también, porque está el tema de solucionar Mineiro primeramente, su contrato actual. Gol de Newcastle, apenas empezó el partido, acá ya marca un gol de Newcastle, salvo que se haya anulado. Parece que se anuló por el VAR. Pero vamos a ver, ¿tenés el audio? Está jugando Miguelito Almirón, ahí tenés. Leicester, a ver, ponelo por favor. De Chris Wood, señoras y señores, 3 minutos de partido, minuto y medio para sancionar el penal. El Newcastle, de manera impecable, inmejorable arranque, pone el 1-0 en los pies de Chris Wood. El encuentro empieza a palpitarse como esperábamos en este Boxing Day. Bueno, parece que han llegado también a Inglaterra las indicaciones de Dibu Martínez. Siempre patear al medio el penal, que el arquero se la juegue un palo. El neozelandés Chris Wood tomó esa recomendación del arquero campeón del mundo. Newcastle le gana 1-0 al Leicester de penal, Newcastle, y es una relatora la de ESPN y es un hombre el comentarista, sí. Para que la gente que estaba escuchando, ESPN de hecho ya ahora acostumbra a tener, inclusive a veces pone a una relatora y a una comentarista, una dupla femenina para estos partidos a nivel internacional. Bueno, gracias mi querido Obi. Vamos a volver con Gerardo, pero se entendió el panorama del Olimpia, ¿verdad? Sí. Fichar cuanto antes. Sí, lo más rápido que pueda. Porque puede caer la sanción rápidamente. Porque quedó la confusión de por medio, algunos decían que recién en junio, en la siguiente ventana, claro, podría acá me venir dice, la por sanción. ejemplo, creo que es atendible lo que me dice una persona también, pero queda sujeta a confirmar que si llegan 15 días la sanción, que pase metió Mirón, casi segundo de Newcastle, gran pase de Mirón, que si viene una segunda sanción, sería efectiva a partir de la próxima ventana recién, si vienen 15 días, por eso hay que averiguar bien la certeza, ¿verdad? Pero que Olimpia puede incorporar desde el 9, como dijo Cardona, no va a tener ningún problema. Eso nos dijo Balota, nos dijo, sí, puede caer una sanción, pero recién va a afectar para la siguiente ventana por eso, para el mes de julio restricción de jugadores. ¿Te acuerdas que nos dijo Balota? Exacto. Bruno?
Está esa teoría y está la otra donde los entendidos te dicen, sin querer entrar al aire, te dicen, no, en cualquier momento puede caer una sanción. Así que Olimpia tiene que aprovechar para fichar, porque puede venir una sanción de FIFA. No sé si tiene eso una inmediatez. Lo de Balota ¿verdad? atendible, Claro, atendible, sí, por eso, porque si la FIFA tiene una inmediatez en decir, a partir de ahora 15 de enero, Olimpia no puede fichar, por decirte. No sé si es tanto así la FIFA como trabajo, o decir, Olimpia vuelve a quedar inhibido para poder fichar en el siguiente mercado de pases. Si dice eso, Olimpia tiene todo el tiempo del mundo hasta que se cierre el libro de pases aquí en Paraguay. Pero en principio tenemos, de parte de los entendidos, que en cualquier momento puede caer una siguiente sanción. Ahora, ¿cuál va a ser el alcance? No sabemos de la FIFA. En el sentido de, ¿corre a partir de hoy, si dice la FIFA? No hay nada que hacer. Claro, lo que hay que saber es si tiene efecto inmediato. Exactamente, claro. claro. Así es. Pero ¿y cómo suele ser? Hay que hablar con un especialista en derecho deportivo. Cuando cayó la sanción a Olimpia, cayó, ni bien había asumido Cardona, fue allá por noviembre del año pasado. Y era para la ventana que llegaba en diciembre-enero. Ahí arrancaba. Y la siguiente, que era la a mitad de año que pasó ahora. Bueno, Gerardo. Yo. ¿Podemos hablar con el señor Báez, del socio vitalicio, uno de los referentes de los socios vitalicios del Olimpia? En este momento se retiraron ellos del Salón Blanco y fueron a otra oficina donde se reúnen con el presidente. Ahora entiendo que no podía hablar Cardona porque hay una reunión previa a la asamblea. Efectivamente, así es, señor. Bueno, gracias, Yera. ¿Querés apuntar algo más que tengas ahí que creas conveniente? Sí, con relación a la asamblea esta que se va a dar, porque ya el propio presidente, ustedes lo escucharon recién. Segundo gol. Gol de Almirón, golazo. Espérame un ratito, por favor. Sí. Señoras y señores, Almirón sentenciando a los 7 minutos de partido el 2-0 para las Urracas. Si antes hablaba de una inmejorable manera de arrancar, ¿qué te digo en este momento, Jorge querido? ¡Qué golazo de Miguel Almirón! Otro para el cual no hubo receso, ¿sí? No hubo descanso. Sigue en modo intratable el paraguayo. Bien lo dijo Mechi Margalote en el relato. Primera intervención del paraguayo en el partido, ¿sí? Habitualmente por la derecha con su perfil zurdo se cierra. Mucha facilidad de Tomás, que pierde fácil. Claro, ya juega de memoria. ¿Quién había empezado la jugada con el cambio de frente? Guimaraes. ¿Quién asiste a Almirón? Guimaraes. Qué jugador fantástico, cómo arquea el cuerpo. Qué bien define. Lo ve al arquero ahí. Y después ya mete el zurdazo con la cara interna para ubicársela lejos a Ward. Qué pedazo de gol hizo Newcastle. Qué pedazo de gol hizo Miguel Almirón. Paraguay disfruta el fútbol de Almirón. Newcastle, el mundo, ¿sí? de la Premier, disfruta el fútbol de Almirón. 8 minutos y Newcastle gana 2-0. Incómodo el Leicester en la salida. Castañe. Allí qué golazo de Miguel Almirón, Federico, Fabio. Qué golazo. Él mismo, tirado por derecha, hace la diagonal por adentro, ¿verdad? Da el pase, busca la pared, se mete contra el área entre dos otra vez y después lo descoloca al arquero, o sea, le coloca al famoso palo cambiado, para que se entienda, ¿verdad? Sí. Se desliza, palo derecho, qué golazo. Como corre casi deslizándose y casi, a ver, como una de pool más o menos, como le pega al segundo palo. Pareció una jugada intrascendente, ¿por qué? Porque él recibe prácticamente sobre la línea, hacia el costado derecho. Qué bien está jugando por derecha. Y empieza a venirse hacia el medio sin parecer que podría lastimar, pero ¿qué hace? Lo encuentra Guimaraes bien ubicado para descargar con él. Con un solo toque. Y un solo toque, y él se mete al área sabiendo que iba a hacer eso Guimaraes, porque ya lo conoce, que se iba a meter al área, y ahí cambia toda la película de la jugada. Que en esta nueva etapa Almirón ya hizo varios goles arrancando de ahí. Sí. Casi de la línea de costado, saque lateral 3/4 de cancha, arranca, lo sigue, no lo alcanzan, y después un toque de evolución, habilitaciones, como que termina rompiendo toda la estructura defensiva, por ahí ingresa y al segundo palo. Golazo realmente. Qué gusto verlo en vivo, en directo, al golazo de Miguel Almirón. Vos sabés que yo tuve la percepción de que iba a ser gol, porque enseguida, mirá lo que, en el momento entró el gol de Almirón. Qué impresionante lo de Miguelito, qué bueno, qué gran arranque de Almirón después de la vuelta al fútbol normal. A ver, sí, Gerardo. Sí, gracias, Bruno. Retornamos aquí desde Para Uno. Te dejo en contacto con el señor Andrés Báez. Sí.
socio vitalicio del Club Olimpia. Escucha, señor Baez. Bueno, cómo no. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien, don Andrés, ¿cómo estás? Todo bien. Feliz Navidad para todo Igualmente. el equipo ahí de Cardinal. Muchísimas gracias, don Andrés. Contanos, esta asamblea, porque charlábamos con Cardona brevemente, él decía, esta es la asamblea inconclusa, dijo. Sí, esta es la asamblea que corresponde al año 2021, ¿verdad? Donde va a ser la parte informativa de todo lo realizado hasta diciembre. Pero ¿por y qué no había nuevamente concluido? esperamos tener las más buenas noticias, ¿verdad? Ya que el Club Olimpia tuvo el levantamiento de las sanciones correspondientes que teníamos y formado un buen plantel de primera, ¿verdad? Don Andrés, pero ¿por qué no había concluido? ¿Por qué no concluyó aquella asamblea? No recuerdo sinceramente. Era por el tema de la pandemia. Ah, ya. Ahora sí, entiendo. Sí. Bueno, y contanos un poco cómo marcha el tema de los trabajos que hicieron, que quedó muy lindo el salón del Club Olimpia, el Salón Blanco. ¿Qué más están previendo? ¿Siguen trabajando los vitalicios del club? La otra vez Cardona, cuando anunciaba el levantamiento de la sanción, decía, este es el momento que tiene que apoyar la sociedad, o sea, la masa societaria, que tiene que los socios apoyar al Olimpia. ¿Cómo están marchando con respecto a eso, don Andrés? Bueno, en primer lugar, Bruno, nos sentimos honrados y orgullosos de haber realizado estas tareas de la reconstrucción del Salón Blanco, más la parte administrativa. Gracias a eso hoy se está haciendo la asamblea en el Salón Blanco totalmente remozado, muy lindo, y el proyecto de la comisión de vitalicio es continuar con las obras hacia la avenida Mariscal López, donde ya tenemos todo el proyecto para la construcción del Salón de los Trofeos, también un restaurante temático donde pensamos y creemos y estamos confiados de que los socios del Club Olimpia van a seguir colaborando con nosotros para poder llegar a una finalización espectacular y también una entrada especial dentro del club para que el ómnibus del club no quede más en la calle y puedan tener seguridad tanto los transeúntes como los jugadores del plantel de primera. Mira qué lindo detalle, porque sale con un poco de ruido tu teléfono, don Andrés, si podés, Gerardo, ayudarle ahí. Claro, porque para que la gente se ubique, el portón que está a 50 metros de la curva San Miguel, que le llaman la curva Marco de Brix ahora, porque esa calle ahora se llama Marco de Brix, ahí pues suele apostarse el bus, y es un problema, ¿verdad? Porque inclusive los jugadores mismos están expuestos ahí, queda como que mal estacionado. ¿Cómo van a hacer ahí? ¿Van a hacer una entrada para que el bus ingrese directamente? No entiendo dónde sería la entrada. Después del portón principal, Bruno, que está a 50 metros de la curva Marco de Brix. Ahí hay un terreno baldío. No, ante el terreno, dentro del predio del Club Olimpia. O sea que seguido al lado mismo del portón principal. Anexo al portón, entonces ahí sería la entrada para el bus. Claro, se va a hacer una entrada con una entrada y salida para el bus. El bus quedaría dentro del predio del club. Ajá. Y donde los jugadores de ahí en más puedan irse hasta los vestuarios para poder realizar los partidos correspondientes, ¿verdad? Esa es la prioridad para los socios vitalicios en este momento. Mira qué importante el anuncio que está haciendo. Ahora, el portón igualmente mantendrían, o eso ya se bloquearía y dejarían solamente para como el portón principal, el otro que da con el estacionamiento que tiene el club? No, quedaría como un portón principal también para la entrada de los vitalicios, ¿verdad? Dentro del predio del club. O sea, el portón que da preferencia se mantendría, y también se mantiene el otro portón que es el que da el acceso sur, para que la gente se ubique un poco, ¿verdad? Y anexo al portón de preferencia, ahí van a ser el sitio donde va a ingresar el bus del Olimpia, ¿verdad? Así mismo es, Bruno. Esa es prioridad para nosotros ahora, realizar eso dentro del proyecto que tenemos para este año, o sea, para el año que viene.
y creemos de que para inicio del campeonato ya tendríamos todo listo eso. ¿Y de cuánto demandaría eso, don Andrés? ¿Cuánto costaría eso? El proyecto está sobre los 400 a 500 mil millones de guaraníes, ¿verdad? Ese proyecto. Y vamos a ir haciendo por etapas hasta finalizar todo lo que es el Salón de los Trofeos, el restaurante temático y un parque para los chicos también, ¿verdad? 400 a 500 millones es el proyecto. Así mismo, Bruno. Y ya el bar temático lo van a hacer con Pablo Ceballos, ¿cierto? No, todavía no tenemos conversaciones con Pablo, pero sí creo que dentro de ese proyecto también estaría PZ10, ¿verdad? Dentro de ese proyecto para que él, ya que tiene la concesión de la cantina por 5 años, más la cancha sintética y en fin, todas las otras actividades, quisiéramos trabajar coordinadamente con él. Correcto, muy bien. Bueno, ¿qué trabajo encomiable hicieron, verdad? Porque en una época difícil económicamente en todo sentido, ¿verdad? Remozaron totalmente el Salón Blanco, ¿verdad? Ahí un gasto muy importante también, pero siempre están aportando. Y más supongo ahora, don Andrés, que se ve, porque no es la misma cosa que yo te diga, tengo un proyecto, a que ya te muestre una realidad, o sea que los mismos hinchas o los socios que a lo mejor en principio no colaboraron, vean el progreso que hubo, ¿verdad? Sí, así mismo, Bruno. Nosotros agradecemos muchísimo a todos los socios. Nosotros habíamos empezado inicialmente con 5 socios vitalicios. Ahora dentro del foro estamos 270 socios vitalicios que colaboran con nosotros de una u otra manera de acuerdo a las posibilidades de cada uno, ¿verdad? Y yo creo que para el 2023 ya tendríamos toda la parte terminada, tanto la entrada para el ómnibus, para el equipo de primera, el bar temático y el Salón de los Trofeos. Don Andrés, muchísimas gracias, muy amable. Al contrario, Bruno, gracias para usted. Gracias. Saludos para todos. Gracias, muy amable. Adiós. Ahí está. Andrés Báez, uno de los referentes socio vitalicio del Club Olimpia. Activo, ¿eh? Muy activo este señor. Hay que decirle que con todo lo que la acompaña. parte de la galería, el Salón Blanco. El Salón Blanco, Federico, dice que dejaron impecable. He visto fotos, los baños, cambiaron todas las tejas, todo se cambió, se hizo de nuevo. Eso ya no daba más. O sea que Olimpia no podía hacer ya eventos ahí, o inclusive goteaba. Nunca vi eso en cuanto a buena sintonía de socios con la dirigencia, con una dirigencia actual. Ahora hay que le deje trabajar también la dirigencia. Claro. Porque siempre está el tema, no, este es Contreras, que esto, no, aquí hay un trabajo que... mancomunado. Que se volvió... Y claro, que se volvió fluido porque hay buenas relaciones, ¿verdad? Porque importante también esto que él anuncia, que el bus ya no va, antes pues se quedaba el bus ahí. Se queda todavía así. Se queda, ¿verdad? Hasta bueno, este año fue así, ¿verdad? Mariscal López. Y se quedaba ahí expuesto y se bajaban los jugadores y tenían que hacer unos cordones policiales y en ese momento el hincha que quería ingresar no podía hacerlo, ¿verdad? Es más, por eso, como decís, hasta los hinchas tenían que hacer un pulmón a la redonda para que el bus se quede maniobre y le quitaba espacio a los hinchas para ingresar, para salir también, para salir más todavía porque los jugadores ya iban a acceder al bus, más competitivo era. Sí, señor. Bueno, gol de Miguel Almirón, recordemos, está ganando 2-0 Newcastle ante el Leicester, un golazo de Miguelito Almirón tirado por derecha. No tener el relato, graba un poquitito, obvio, vos sabés que le pegamos en el loco. Yo cuando vimos la corrida de Miguelito ahí, vamos a Edgar González, nuestra voz comercial. Comenzamos a vender 12:18. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo.
Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos u pizza siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo, panchos u pizza, juega con todo. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Ah, y date el gusto con los postres, pudding, flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Ponete al día con tu empeño y gana estos increíbles premios nuevos con Arcor Empeños. Un PlayStation 5, una TV de 50 pulgadas, un bicicooler, termos y mucho más. Participan todos los comprobantes de empeños nuevos o al día a la fecha del sorteo que será el viernes 30 de diciembre. Para más info, visita nuestra página web www.arcor.com.py. Gol del Brighton. La Llana. Adam Lallana, el inglés, 34 años, acaba de anotar 34 minutos, 1-0. Le está ganando el Brighton al Southampton. Y Newcastle de visitante le está ganando al Leicester City por 2-0. Ya dijimos, segundo gol de Miguelito Almirón, ¿verdad? Sí. El primer gol de Booth, Chris Booth. Con este triunfo el Newcastle pasa a tener 33 puntos, se pone a 4 del líder Arsenal que juega después ante el West Ham, está jugando, y más allá de que le quedan 2 partidos todavía al Arsenal, ¿qué campaña está haciendo Newcastle? Campañón está haciendo. Sí, está ahí. Está por encima de Manchester City ahora, parcialmente, ¿verdad? Ya está por encima de Tottenham. Tottenham ya jugó, empató. 2-2. Sí, 2-2. Sí. Está por encima de Manchester United con 26. Brighton está haciendo una gran campaña, también está sexto. Sí. Sexto. Tiene 24 puntos por ahora. En zona de Europa League está Brighton. A ver. Se salvó Newcastle. Bueno, quiero preguntarle al hincha de Cerro lo de Claudio Aquino. ¿Le interesa o no le interesa? Está lo va a bien que se extrañar, vaya, no lo va a lo va a extrañar. extrañar. ¿Cuál sería la pregunta, Federico? ¿Vos qué preguntás? Lo va a extrañar, me parece. Si lo La va a extrañar pregunta el sería, equipo. Sí. ¿si extrañará o no a Claudio Aquino? A Claudio Aquino, me parece que sí. Yo pensé no, pero me parece porque está bien que se vaya, pues yo planteé. No, bueno, está bien, pero me parece que engloba todo. También estaba buena la tuya, ¿verdad? Porque es lo mismo. O sea, todo conduce a lo mismo. Si para alguien está bien que haya sido cedido, o para el hincha quería que continúe en el 2023. Yo creo que la opinión va a ser muy dividida. Pero ¿quién, por ejemplo, le va a reemplazar ahí? O sea, ¿quién va a ser la figura que va a entrar por Claudio Aquino? Estamos atentos a Olimpia con Gerardo. Ya estamos con Edgar de nuevo, sí, ya seguimos con el programa, ¿vale? En Electrovan encontrá los regalos perfectos para estas fiestas y obsequia la mejor calidad con el mejor precio. Tenemos los mejores precios. Congelador Electrolux 324 litros, una puerta, en cuotas de solo 339,000. También podrás adquirirlas al contado financiando en 12 cuotas sin intereses con las tarjetas de los bancos aliados. Acércate a una de nuestras sucursales o visita la web electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Bueno, un saludo a la familia Serafini, a Papulo, a toda su familia. Muchísimas felicidades al grupo AR Electricidad. Feliz Navidad para toda esa gran familia de AR. Por ahora no está Brighton en Europa. Le estoy mirando la clasificación. Y está Manchester United con 26 y Manchester todavía no jugó. Pero yo no sé si computan ya, porque la clasificación que estoy viendo es en una aplicación. 24 puntos, dice. Yo supongo que está poniéndole por ahora 24 porque está ganando, ¿verdad? Con el resultado parcial, pero, está a 2 de Manchester. Manchester está quinto y hasta el quinto pues va
O sea, el quinto va a Europa League. El sexto. Y hasta el cuarto va a Champions League. Sí, me parece que está. Y después descenso van 3. Para mí está entre Europa League, Conference, está ahí el Brighton peleando. Va a pelear un lugar. Con el resultado parcial. 0972-730-730. Arrancábamos también, Cardona, presidente del Olimpia, nos decía a partir del 9 de enero, las incorporaciones, está Gerardo ahí, la asamblea a la 1. Ahora Cardona se está reuniendo con dirigentes, ¿verdad? Sí, se está esperando. Ellos no quisieron dar la apertura a la asamblea a las 12 y como no iba a tener la convocatoria, pide la reunión y vuelven a las 13. Van a la siguiente llamada que va a ser a las 13 horas. Sí, exactamente. Dijeron puntualmente. Acá, perdón, tengo otra aplicación. Brighton 24 puntos y Manchester con 26. Y efectivamente hasta el quinto va a la Europa League. O sea, el quinto a la Europa y del 1 al 4 a Champions. Sí. Y descienden ahora 3. ¿Verdad? Que es donde estaba antes el Newcastle, cerca. En zona de descenso. Sí, y y ahora ya por suerte dejó afuera todo eso. Sí, Edgar. Llegó la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer, Casa Central o sucursal Chacomer 4 Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Kumo, mejor en todos los caminos. En pleno diciembre, Petrosur baja los precios. La mejor calidad de combustibles certificada internacionalmente es de Petrosur. Y desde hoy mismo baja los precios en todas sus naftas. La 89, la 92 y la 96. Aprovecha y pasa hoy mismo por la Petrosur que te quede más cerca. Petrosur, un emblema 100% paraguayo que te brinda la mejor calidad al menor precio del mercado. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Del gran Miguel, señoras y señores, Almirón sentenciando a los 7 minutos de partido el 2-0 para las Urracas. Si antes hablaba de una inmejorable manera de arrancar, ¿qué te digo en este momento, Jorge querido? ¡Qué golazo de Miguel Almirón! Otro para el cual no hubo receso, ¿sí? No hubo descanso. Sigue en modo intratable el paraguayo. Bien lo dijo Mechi Margalote en el relato. Primera intervención del paraguayo en el partido, ¿sí? Habitualmente por la derecha con su perfil zurdo se cierra. Mucha facilidad de Tomás, que pierde fácil. Claro, ya juega de memoria. ¿Quién había empezado la jugada con el cambio de frente? Guimaraes. ¿Quién asiste a Almirón? Guimaraes. Qué jugador fantástico, cómo arquea el cuerpo. Qué bien define. Lo ve al arquero ahí y después ya mete el zurdazo con la cara interna para ubicársela lejos a Ward. Qué pedazo de gol hizo Newcastle, qué pedazo de gol hizo Miguel Almirón. Paraguay disfruta el fútbol de Almirón. Newcastle, el mundo, ¿sí? de la Premier, disfruta el fútbol de Almirón. 8 minutos y Newcastle gana 2-0. Ahí está, era el gol de Miguelito Almirón. Gol de Almirón de Newcastle. Está ganando, se mantiene el resultado 2-0. Ya, ahora sobre cuántos minutos, 28 minutos. 28 minutos. Bien por Miguelito. Qué lindo retorno después del Mundial, todo, ¿eh? Sí, a nosotros. Volver porque justo incluso el... ¿Viste que bien por derecha juega Federico? No, por derecha. Y las diagonales. Y tiene gente que lo acompaña, ¿verdad? Porque si él hace la diagonal, como a veces la hacía en Paraguay y se estrellaba solo, es diferente. Pero él tiene elementos de descarga, como lo hizo en el gol, como lo hizo tantas veces. Decía además que en el banner de la Premier estaban 8 jugadores marcando el retorno y entre ellos estaba Almirón. O sea, se veía la espalda de 8 camisetas. Sí. Estaba Radford, estaba McAllister, estaba Almirón, había varios. Y estaba él dentro ya de los 8 jugadores que marcaban el retorno de la Premier, el campeonato que más rápido retorna
dentro de lo que es el fútbol europeo, las principales ligas, ¿verdad? Sí, y viendo un poco cómo está jugando Almirón, ya lo decía Bruno, por derecha es un extremo, en la figura del 4-3-3 que hace Newcastle, porque juega con 3 punteros, y Almirón es el que va por derecha en el equipo, en este tridente ofensivo del Newcastle, que estuvo cerca otra vez de golpear. ¿Sabes? Juegan con 3 delanteros, como decía vos, ¿verdad? Joelinton juega por izquierda, Chris Wood, el que marcó justamente de penal, juega como centro delantero, y Miguelito Almirón por derecha. Estamos en contacto con Leo Ojeda, colega argentino de Radio Continental. Leo, gusto de nuevo de saludarte. ¿Cómo estás? Feliz Navidad. ¿Cómo andás? Felicidades, Bruno. ¿Cómo estás? Un saludo grande para toda la gente de Paraguay. ¿Cómo la pasaron? Bien, gracias a Dios. Yo te digo, te cuento que hasta las 7:30 de la mañana, hermano querido. No, Bruno, no me hagas eso, por favor. Escuchame, Leo. A ver, si me lo dice mi amigo Wilson, le creo, pero usted, un tipo tan serio como usted, pero déjeme le cuento, Leo, me quedé con mi papá mano a mano, gracias a Dios tengo la fortuna de tenerlo a mamá y a papá. La mamá ya se fue a dormir, toda la familia se fue a dormir, la criaturada, toda, bueno, y me quedé con mi papá y... Vos sabés que nos quedamos, pero bien, o sea, arrancamos con una botella de whisky, se acabó la botella... Livianito. Se acabó la botella de whisky y después hicimos una transición... ¿Fuimos a comprar otra? Fuimos a una cervecita y vimos la salida del sol, ¿verdad? Y después nos fuimos a acostarnos muy bien, ¿verdad? Tranquilito, porque... sin ningún problema. Hay tercer gol del Newcastle ahora. Impresionante lo que está haciendo el Newcastle. 3-0 está ganando. Joelinton, está el brasileño marcando el 3-0. No, muy bien. Te digo que gracias a Dios muy bien. Y vos sabés que me acordé, ahora nos estábamos acordando de vos, Leo, porque te acordás que charlábamos cuando era una posibilidad y vos nos decías, cuando te preguntaba, pero ¿será que Banfield tiene dinero? Vos nos decías, no, mira que vendieron ahora a Brasil un jugador, se fue a San Pablo un jugador, que tiene, y que Banfield estaba interesado, pero que hasta que no se firme, hasta que no se concrete, y ahora pareciera ser que esto tomó cuerpo, Leo. Tal cual, señor, tal cual lo que le dije la semana pasada. Banfield tiene dinero fresco, Banfield está en el mercado de negociaciones, con la llegada de Sanguinetti como técnico, que ustedes lo conocen muy bien de su paso por Paraguay. Bueno, a mí me cuentan que lo de Claudio Aquino está cerrado, que es un préstamo con cargo y con opción de compra de $600.000 por el 70% del pase. Repito, Claudio Aquino viene a jugar a Banfield, préstamo con cargo, opción de compra de $600.000 por el 70% del pase, querido Bruno. Leo, y él ya tiene que reportarse inmediatamente ahora, él ya tiene que viajar. ¿Cuándo estima? Porque Federico, ¿él está todavía con el plantel, trabaja con Cerro Porteño ahora o ya...? Yo no sé cómo es la metodología, Bruno querido, de cada club, porque hay muchos que ya le han dado vacaciones y comienzan directamente la semana que viene, día 2 o 3 de enero. Hay algunos que siguen trabajando durante esta semana porque le dieron libre sábado y domingo por Navidad y le dan sábado y domingo por Año Nuevo. Así que todo eso va a ser dependiendo de la metodología de cada club, pero seguramente lo fuerte para Claudio Aquino será a partir de la semana que viene, porque ya estaremos a 20 y pico de días para que arranque el campeonato. Claro. Acá el campeonato arranca el 27 de enero, el viernes 27 de enero. Acá también. También. Y en realidad arrancamos con la Supercopa el 25 de enero con Olimpia Ameliano, ¿verdad? La Supercopa. Y acá teóricamente, digo, porque en el fútbol argentino todo puede cambiar. igual acá. 21 de enero en Abu Dhabi, la final también de, bueno, como la quieran llamar, Copa de Campeones, Trofeo de Campeones, Supercopa, pónganle el nombre que quieren, entre Boca y Racing. Así que vamos a ver si eso queda confirmado, pero oficialmente la competencia arranca el 27 de enero. Mira qué nivel, Abu Dhabi. Y esto es el ganador ese no era el partido que tenía que jugar el Patronato, ¿verdad? Y después le cambiaron.
Claro, señor, exactamente. Exactamente. Patronato por ser el campeón de la Copa Argentina y Boca por ser el campeón del fútbol argentino. Pero ustedes saben acá que en el fútbol argentino lo que se escribe un día se le escribe al otro. Así que pucha, pero entonces, primero, estamos mejor nosotros, porque mira que se juega. Acá está establecido el 27 de enero, no va a cambiar eso. El 25 de enero la Supercopa, que es el ganador sería el ganador de la Copa Paraguay con el ganador del equipo que más puntos hizo en el año, ¿verdad? Así mismo. Olimpia. En los dos torneos. En los dos torneos, apertura y clausura. Eric López no va a seguir ahí en Banfield, que era jugador del Olimpia justamente. Exactamente, sí señor, usted lo ha dicho. Se vienen días movidos, mi querido Bruno, se vienen días movidos, compañeros, en el mercado de pases. Ustedes saben que cuando arranca el mercado de pases no dormimos, estamos atentos al teléfono, que pasa esto, que pasa aquello. Tanto como pasa en Paraguay, también nos pasa acá en Argentina. Y Eric López, él pertenece a un club norteamericano, si mal no recuerdo, o ya terminó su contrato. Claro, sí señor, exactamente, vino a Banfield. Usted me pone a prueba cada día, mire, terminando el año con la Navidad encima, usted me pone a prueba, pero voy a recordar, vino de un equipo de Estados Unidos, tuvo un inconveniente, volvió a irse a Estados Unidos, volvió a Banfield, casi que ni jugó, casi que desapercibido el pase por el fútbol argentino, y ahora se va para Paraguay. Ajá. Mira acá. ¿Viene algún club de Paraguay? No tengo información. No tengo nada concreto. Pero en Banfield lo claro que ya no sigue, ¿no? No. Seguía, no seguía, bueno, todo. Por eso te digo, querido Bruno, que ahora hay que estar atentos, porque todo lo que no es puede ser, y lo que puede ser quizás no es. Ya. Bueno, gracias, Leo. Un fuerte abrazo. Vamos a seguir siempre en contacto y... Bueno, ahora que está todo como que más abierto, aunque acá anuncian, hoy estaban diciendo que se venía una nueva oleada de este maldito virus, supongo que vamos a poder viajar ya y volver a las canchas y reencontrarnos en algún momento, así Ojalá. Que bueno, gracias, Leo. Ojalá para que podamos darnos un abrazo. La preocupación mía es que para el comienzo de año no se tome otro whisky completo con su padre, ¿eh? No, pero la botella se tomó desde arrancamos a las 10. ¿Dónde quedó la botella? ¿Dónde quedó, Bruno, la botella? ¿De qué era la botella? La de whisky, ¿dónde quedó? ¿Se acuerda dónde la guardó o no? No, nos acordamos. No, pero le explico la tradición. Hacemos el chancho al horno, entonces vamos acompañando el chancho al horno y vamos picoteando y tomando lentamente, o sea, eso se arranca allá por las 10 de la mañana, previamente comemos la sopa paraguaya. ¿Llegaste a comer la sopa paraguaya, Leo? Voy a tener que ir un fin de semana, y usted me va a tener que dar todas las costumbres paraguayas, ¿eh? No hay ningún problema, Leo. El asado acá, mira, la costilla, hermano, con la sopa paraguaya, olvídate. Bárbaro, perfecto. De todas maneras, cuídemelo a Wilson, que no tome ni nada, por favor, No, ese muchacho está en otro nivel. Gracias, Leo. Chao, amigos. Chao. Gracias, Leo. Gracias. Leo Ojeda, colega argentino de Radio Continental, confirmando entonces lo de Claudio Aquino también, y lo de la salida de Eric López. Mirá, che, que no se pudo afianzar. No. Y estaba hablando a alguien que lo vendió bien Olimpia en su momento. Yo no recuerdo, $3 millones. Te iba a decir eso porque tuvo una aparición fugaz, buena, positiva, pero claro. Segundo gol de Brighton ahora, perdón. Y se fue al Atlanta, al equipo que dirigía en su momento Tata, y de donde salió Miguel Almirón para ir al Newcastle. Y nunca se pudo asentar ahí. Jugó en la reserva y compañía, estaba en la banca, en la liga principal, pero después ya no tuvo continuidad. ¿Y en Banfield tampoco, no? No, tampoco pudo jugar. Y ¿se acuerdan que Sanguinetti, el técnico de Banfield? Sí. Hombre que conoce muy bien el fútbol paraguayo. Fue técnico de Sol de América. De Luqueño. Y en algún momento, inclusive Guaraní lo quiso llevar a él, a Sanguinetti. Y no se dio. Bueno, esos son los clubes. Vos te pones a hablar
Y Guaraní siempre estuvo ahí a punto de llevarle a fulano, a punto de llevarle a fulano. Tiene tantas intenciones como concreciones. Sí. No, pero en serio, A pucha, Guaraní estaba interesado cuando era técnico nacional en el Muñeco Gallardo, por ejemplo. Claro. Que después lo quería traer a la selección también, ¿verdad? Sí. Pero uno de los primeros interesados fue Guaraní. No, ¿en aquel momento? Diego Alonso también fue técnico de Guaraní. Sí, llegó a ser técnico de Guaraní y después lo propuso Juan Alberto para técnico de la selección. Sí, primero fue de Olimpia. No, primero de Guaraní. De Guaraní primero, perdón. Sí, que perdió un campeonato increíble. Después se fue a Olimpia. Después se fue a Olimpia. Por eso Guaraní siempre te digo que... Y bueno, mira que en Uruguay ahora no sé si tan querido Diego Alonso, ¿verdad? Que a propósito, él ya no continúa, ¿verdad? Como técnico, ¿o sí? No. O sea, él tiene que firmar contrato, pero no hay nuevo técnico en Uruguay. Hasta ahora no se... No tiene nuevo técnico en Uruguay. Falleció, ¿vieron esto? Fabián O'Neill. Sí. Fabián O'Neill, vi el fin de semana, pero es muy joven. Estaba con 40 años. 49 años. 49 años. Él había caído mal en el alcoholismo y le trajo problemas en toda la zona hepática, hígado, riñón. Entró, dice que a terapia intensiva y murió muy rápido. Más, claro. El sábado fue, ¿verdad? Y ayer falleció. Ayer falleció, sí, no vi, Fabiano ni un jugador, era como, y su apodo lo dice todo, era el mago, ¿verdad? Y era hablando de Guaraní. Su hermano vino acá sin pena ni gloria vino. ¿Es quién? Gonzalo O'Neill. Y el empresario decía, ¿usted conoce a Fabián O'Neill? Sí, claro. Este es mucho mejor, su hermano mucho mejor. ¿Sí? No. Me acuerdo bien, hablando de Guaraní, yo estoy recordando esa anécdota del empresario de Gonzalo O'Neill, el hermano de Fabián. Bueno, después vamos a hacer un picadito, te pido por favor, Fabio, de los otros clubes, que están cerrando los otros clubes, ¿verdad? Estamos siguiendo, sigue ganando Newcastle 3-0, ¿verdad? 3-0 ante el Leicester. Brighton le gana al Southampton 2-0. Sigue la victoria ahí. Se mantiene. Y Miguelito Almirón, recordemos, anotó el segundo gol de la selección paraguaya. Dame un ratito, dale. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra, y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 021-551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @GarelliEstructuras. El gusto de saludarlo al presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag. Feliz Navidad, doctor, un gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Hola, Bruno, un abrazo para vos, para Fabio. ¿Quién más está por ahí? Está Federico y Ariel está con su fecha FIFA porque ayer estuvo de cumpleaños, doctor. Federico también un abrazo. Abrazo, doctor. Ariel estará en su pileta allá en Cerro Caballú. En Cordillera. Sí. Cordillera. Qué buena memoria tenés. Así mismo, doctor. Y Daniel Chun está de vacaciones, está por las Bahamas, doctor. ¿Otra vez de vacaciones? Sí, no diga así porque acá después en recursos humanos le caen. Yo creo que me equivoqué, Rubio. Yo estaba ahí, pasan de vacaciones todo el año, eso es fantástico. Doctor, ¿y vos cuándo salí de vacaciones hablando en serio? No, yo ya salí. ¿Ah, ya saliste vos? Ya. No me dejaron en paz, me llaman de Cerro todos los días. Sí, no, es que Cerro no... Estamos contentos. Sí. Estamos contentos, Bruno. Vamos a estar muy bien. Los profesionales contratados suman al cuerpo técnico. No son parte del cuerpo técnico, son colaboradores muy cercanos. Creo que también la llegada de Juan Carlos Petencilla al departamento de fútbol va a sumar en positivo. Para colaborar, para ayudar, para marcar presencia. Y así vamos conformando un muy buen equipo que está más que completo. No digo que no vamos a adquirir más nada, pero hoy con la salida de Alfio en el sector ofensivo lo hemos reemplazado con un goleador de área como Ferfer. La vuelta a la Pantera nos llena de ilusiones. La pretemporada que va a hacer Marcelo Moreno para un rendimiento superlativo. Hace un año y medio no hace pretemporada o más tal vez. Y la gana de quedarse que tiene Marcelo Moreno, más Romero. Tenemos 4 delanteros, creo que estamos bien fuera de los chicos que van a ir llegando.
4 delanteros para este campeonato que se viene, para esta pre, para el campeonato de apertura. Muy buenos volantes. Miguel Martínez, que va a ser el arquero número 2, tiene condiciones para ser arquero número 1 también. Ustedes lo conocen, las pocas veces que lo vieron cumplido. Es jugador de Cerro, comprado General Díaz hace 3 años. Y estamos bien. Yo creo que en línea general, no sé si estamos 100% completos, pero estamos con el gran compromiso de un plantel, Bruno, el gran compromiso para lo que se viene. Eso es lo más importante que uno puede tener en un club, más que el nombre, porque nombres rimbombantes ya no hay, no existen. Escucho el nombre de todos los clubes y bueno, no, ¿cómo decirle? No, los nombres de hoy ya no son para ilusionar. Sí que ilusiona el compromiso y el trabajo de un plantel. Para que se destaque como tal, que trabaje homogéneamente y que tenga en la mente y el corazón el compromiso con su pueblo, con su familia, con todo su entorno, ¿verdad? Con todos sus compañeros. Y ahí estamos. Ese es el objetivo con el cuerpo técnico para este año, Bruno. Claro, presidente, es más, pero permitime un poco esta opinión y también escuchar la tuya. No te vamos a sacar mucho tiempo porque después queremos hacerte unas preguntas puntuales para que tengas tiempo de seguir con tus labores, que son muchas. Vemos un mercado, doctor, donde Libertad, por ejemplo, que suele ser el equipo que sale a la casa de jugadores, abre la billetera, no está haciendo incorporaciones, ¿verdad? Va a promocionar sus jugadores, mantiene a los que ya tiene. Olimpia sí, por una cuestión de necesidad y apertura al libro de pases que le levantaron la sanción, ahora va a hacer incorporaciones. Guaraní también en su justa medida. Entiendo que Cerro va a hacer, por lo que vos estabas anunciando, va a hacer incorporaciones puntuales, pero están contentos con el plantel, lo que más vale es la entrega, están puntualizando. Entonces no es un mercado de pases en los que los clubes se enloquecen. Es más, hay clubes que están bajando su presupuesto, doctor. Así mismo, por eso digo, yo veo en esa generalidad las mejores decisiones que uno puede tomar. ¿Por qué llenarte de foráneos cuando tenés que primero destacarte con lo que tenés? Hay muchos que no tuvieron una oportunidad y que nunca tienen y después van y logran el éxito en otros clubes. Hay otros que se decepcionan con toda su familia y se van del club. Entonces, esto es un tema, Bruno. Yo creo que coincidimos en que no hay nombres que vengan a romper acá el mercado. Sí. Ni Libertad, ni Cerro, ni Olimpia, por decirlo más, lo que mejores posibilidades tal vez tengan, ¿verdad? Sin embargo, hay clubes como Lucas, hace rato están trayendo jugadores, visto que hay varios, pero no los conozco, o sea, no son jugadores, van a ni a romperse el lomo como todo por el puesto, que es muy bueno, y ese compromiso del cual hablo es demasiado importante, ¿verdad? Es demasiado importante para los logros que pueda tener un club, fuera de las posibilidades. Y hoy los mercados de jugadores, el grupo A, como se dice así, Paraguay no tiene ninguna condición ya. Y lo de Libertad, a mí no me sorprende. Libertad fue el club que más invirtió en el 2022. Y dio de baja, porque no todos los que te cuestan mucho dinero te van a dar una solución, ¿verdad? Libertad apostó a la Copa y le fue medianamente bien, por decirlo así. Presidente, en síntesis, yo creo que es una realidad la que vemos. Nosotros estamos muy conformes con el plantel. Mirar puesto por puesto los jugadores que hay. Hoy ya lo viste todo el año, Bruno. Sí. Pero sin falta, por supuesto, un rendimiento más o menos senior y que todos tengan un rendimiento mucho más alto para ser competitivo, ¿verdad? Ajá. Presidente, la salida de Claudio Aquino, ¿en qué contexto se da? Un préstamo con opción de compra por un año. No, pero es que quiso salir el jugador, usted... Con el cuerpo técnico, le hacía falta un cambio de aire, vuelve a su país, después de varios años entre Guaraní y Cerro, creo que son 5 o 6 años, no sé cuánto, tal vez más, no quiero pilotear eso, pero sí un año de salida que implica la ampliación de su contrato con Cerro, un año más,
es una oportunidad de renovación para él. Y que ojalá le vaya bien para que si vuelve, lo vuelva con todo, ¿verdad? Vamos a ver, aliviar un poco también el plantel, nosotros, y bueno, es una situación acordada también con el cuerpo técnico, lo cual el jugador también está conforme. Y creo que es una buena salida a una situación que ya se podía, le iba a hacer buenos años, pero si vuelve, ojalá no pueda ser útil otra vez en el mediano plazo, en el corto o mediano plazo. Doctor, estaba hablando el tema del plantel, de los 4 delanteros de primer nivel. En la defensa, ¿Pulpito está también para el 2023 o lo de él sigue latente como para salir? No, está para el 2023. El tema es que ya tuvo que hacer transferido hace 2 años, Federico. Y por B hemos rechazado interesantes ofertas, así que ahora vamos a tener que ver. En principio está, que es lo bueno. Deportivamente es muy bueno. Económicamente no, ¿verdad? Para nadie, ni para el club ni para él. Pero prácticamente con los compromisos que se vienen es muy interesante para nosotros. Veremos qué pasa en los próximos días. Porque como dije, recién empezamos la pretemporada, están trabajando con todo, son muy atractivos los compromisos, y mientras crezca ese entusiasmo por lo que se viene, va a ser más fácil retenerle. Ojalá que pueda darse, y pues estaremos a la expectativa, de un buen compromiso asumido con él sobre la posibilidad de emigrar. Presidente, ¿qué opinás sobre la nominación de Ever Aquino como director de árbitros? Una gran oportunidad para él. Espero que cumpla y que no decepcione, ¿verdad? Una gran oportunidad para el fútbol paraguayo tener una cabeza paraguaya. ¿Hace cuánto no tenemos una cabeza paraguaya? Yo ya perdí la cuenta, ¿verdad? La experiencia que tiene es muy valiosa. Tiene muchos peros también. Entonces, ya ustedes, los especialistas, van en lo que es fútbol, ¿verdad? Con toda esa experiencia, van a evaluar su trabajo solamente a mitad de año, aunque sea a corto tiempo. Espero que se rodee de gente que le ayude de verdad y que jerarquice esa función tan manoseada, a veces con razón, a veces sin, por nuestro fútbol, para que dejemos hablar de eso. Creo que nosotros, como Cerro Porteño, este año no hemos hablado del arbitraje, aunque sí tuvimos varios perjuicios. No lleva nada, pues, buscar los peros en el arbitraje cuando tenés peros dentro de tu propio equipo. Y creo que esa es la política que nos va a llevar a sanear nuestro fútbol, a levantar y tener verdaderas chances, aunque tengamos 6 plazas y media para el próximo mundial, tener verdaderas chances de clasificar. Porque si no, nos vamos ya entre 6 plazas y media, tenemos que, ¿verdad? No sé, cerrar las puertas de todo lo que hay. Porque realmente es una oportunidad que se tiene que construir en los clubes. Totalmente. ¿Qué tal, doctor? Te saluda Fabio. ¿Cómo estás? Fabio, ¿cómo andás, Fabio? 100% le estás cubriendo a todos los compañeros. Sí, claro, estamos acá tirando centro, cabeceando. Una vacaciones, otro cumpleaños, equipazo. Este es un equipo de donde ya tenemos multa, ya me empieza la pretemporada. Doctor, te quiero consultar con respecto a lo de Claudio Aquino. Él tenía todavía contrato vigente, ahora se va a préstamo. ¿Ustedes van a extender el contrato que tiene él con Cerro? Sí, él tiene todo el 2024 contrato con Cerro. ¿Hasta el 2024? Inclusive. ¿Eso fue lo que se extendió o todavía no se habló de eso, doctor? No, se extiende. Se extiende. Como condición de su préstamo. Como condición de préstamo, sí o sí. Claro. Claro, Presidente. Es un juego importante, ¿eh? Sí. No, pero es lógico que extienda para irse a préstamo, si no, no tiene sentido y se acaba el pase, se queda con el pase en la mano. Presidente, claro. Alejandro Domínguez anunció que desde la primera fase se va a tener VAR. Me parece fantástico. Me parece fantástico. Ese por costo. Sí, no, pero se va a hacer una inversión ahora muy importante. A mí me parece que se anuncia más dinero para los clubes también de Copa Libertadores el año que viene. Eso ya es confirmado. Vos tenés el monto, presidente. ¿Cuánto le van a dar ahora a los equipos? Vos me estás diciendo la fase de grupos.
primera fase, dijo él. No, pero no puedo. No, fase VAR. Vos me estás hablando de fase, ¿de qué fase? Yo entiendo que de la pre me está hablando de la fase de grupo. No, fase de grupo se llama fase de grupo y primera fase yo entiendo como donde va a jugar Nacional. Donde va a jugar Nacional. El grupo se llama pre. El Cerro está en fase 2. Sí, ¿verdad? sí, Y Nacional está en fase 1. ¿verdad? Y desde la fase 1 ya va a haber VAR. Entonces, y la fase de grupos... Entiendo lo que me decís, pero me genera una duda el término. Por eso no te pregunto si está... no, el premio es otra cosa. Premio entiendo que es para todos los equipos, en todas las fases. Por ejemplo, se especula que va a haber 1,5 millones más para los equipos de fase de grupo, pero se dio nomás, por ejemplo, porque es un monto más fijo, pues, pero va a haber para todas las fases aumento de premio y nuevo sponsor. Y como te estaba diciendo Bruno, doctores, primera fase, segunda fase, tercera, y después aparece la fase de grupos. O sea, está bien escalonado el tema ahí. Sí, yo ojalá que sí, que el VAR esté, que cuide los detalles. He visto la nueva tendencia del VAR, la marcación digital que implementó FIFA para el Mundial Qatar 2022. Aparentemente bien. No sé qué opinan ustedes. Sí, no, bien. Acá no llega todavía eso. La liga italiana ya va a implementar, doctor, la semiautomática que le llaman, ¿verdad? Sí, cuando menos dependamos del hombre y apostemos a la tecnología mejor, porque todavía es una tecnología que depende del hombre. La implementación del VAR. Acá nuestro fútbol, no hablo ni de la Copa. Cuando depende del hombre, el criterio es si la mano, el cuello, la oreja pasada la línea, pero si es digital es mejor. Yo creo que sería bueno. Pero vamos a ver qué pasa. Presidente, no tenemos que depender tanto del VAR, tenemos que depender nuestro equipo. Totalmente, claro. Presidente, te quiero hacer una pregunta así bien directa. Lo de Chiqui Arce, él está tranquilo, está contento, está con ganas, porque ahora vino, y ahí está, esa es la pregunta, vino no sé cuál es el cargo oficial, director, el brasileño, ¿verdad? Colaborador de scouting, con mucha experiencia. Sí, vimos su currículum, es impresionante. Se suma a la tarea del cuerpo técnico sin ser parte de él. Entonces son funcionarios del club, independientes al cuerpo técnico. Y que él está conforme, lo hemos contratado de común acuerdo, era parte del acuerdo con el departamento de fútbol. Todo lo estamos haciendo para sumar, para ayudarle. Él está muy focalizado, tuvo un año muy difícil, y bueno, ahora creemos que vamos a completar lo que pudo haber faltado, o lo que faltó, no lo que pudo, porque faltaron cosas. Aún así sumamos una cantidad de puntos que no fueron suficientes, ¿verdad? Por eso hablo de que vamos a estar muy bien. Correcto. Estoy seguro que vamos a estar muy bien. Doctor, lo de Junior Barreto, que parece para arreglar por Olimpia, ¿usted estuvo al tanto? ¿Hubo alguna negociación concreta de Cerro Porteño? ¿Cómo vio el tema? No, Cerro firmó un acuerdo con él y con el club, mejor dicho, en el primer semestre del 2022, perdón, 2022, sí. Un compromiso. Y estamos atados con un compromiso. ¿Qué va a pasar? No sé. El compromiso es un compromiso. Yo vine contigo, voy a tener que cumplir. No es que yo tengo que cumplir o que no te gusta mi forma de pago ahora que supuestamente hay otros interesados. El acuerdo estaba ya firmado y acuerdo se llama porque hay dos partes que están de acuerdo, ¿verdad? Y bueno, y eso, ahí está. Yo no puedo hacer muchos comentarios al respecto porque ya está en un área jurídica y es delicado. Pero van a hacer valer eso, presidente, básicamente. Y vamos a hacer valer, por supuesto, pero tranquilo, como dije, nosotros tranquilos, mientras tanto, si hay algo que tengamos que hacer después, sinceramente lo vamos a hacer, ya vamos a definir en comisión directiva. Hoy estoy tranquilo porque Cerro nunca va a hacer una propuesta que no corresponda, y más todavía que
siempre cumple su compromiso. No es que compra un porcentaje, la gente compra un porcentaje y paga, ¿verdad? Y esa es la garantía que tenía el general Gallego en Mallorquín cuando firmó con Cerro. Si después surgieron otras ofertas y qué sé yo, ya es otra cuestión. Ya es una especulación o... Y acá te tengo que preguntar, presidente, para ir cerrando. ¿No te pareció ético lo de Olimpia en cuanto a Barreto cuando ya se sabía que había un preacuerdo? Ya, un preacuerdo. No podemos pegar mucha ética de Olimpia, ¿verdad? Pero consigue cosas inverosímiles, ¿verdad? Levantar la sanción un rato, después otra vez, hay cosas que no se entienden, pero es un tema que no me ocupa mucho. Me ocupa el Cerro, de lo que está trabajando este plantel, de lo que tenemos actualmente. Estamos en esa tranquilidad de tener un equipo, no individualidades nomás, que también tenemos. Y mientras tanto se van a dirimir cuestiones como esta, ¿verdad? Hay un acuerdo, pero no, que hay otra oferta, que viene, que va a tener un cambalache, que le va a entrar a un jugador. A nosotros no nos interesa cómo o qué planteó el tradicional rival ahí, ni mucho menos. Nosotros sabemos lo que hemos firmado, que debería respetarse, ¿verdad? Que es algo lógico. No que el representante, que el jugador que le quiere traer, que le quiere llevar. Porque el representante me dijo, novela, Cardona luego vino a traer novela, el contrato de 4 años para jugadores. Y Sí, pero escúchame, pero yo tengo un acuerdo contigo, que es un acuerdo firmado por el club. Y vos sos el presidente del club. No me puedo contar un cuento de que hay ahora otra oferta mejor. Si dice que hay una oferta mejor y tu oferta no sirve más, y puede corroborar, está bien, pero no después no existe eso. Entonces, más que alargar esto, va a un plano jurídico que no nos saca el sueño, pero va a hacer valer lo que tiene que hacer valer, termine como termine la cuestión, sea como sea. En el sentido, pero no, esto no es una amenaza, es sencillamente que Cerro tiene un equipo jurídico muy interesante, es un club que tiene que hacerse respetar, y nada más, ¿verdad? Pero eso no le saca el sueño al club, ni mucho menos, para eso están los documentos, y esa tranquilidad tenemos nosotros. Doctor, ¿quiere decir que te llama la atención que Olimpia pueda tener esta posibilidad de fichar en este mercado de pases? Claro, pues yo tengo un acuerdo contigo de comprarte un buen porcentaje y traerte a fin de año. Lo está esperando. Primero, honrar el compromiso de la apuesta ya con mucha anterioridad de un club importante, ¿verdad? Habilitado para concretar, y ahora resulta que es un club inhabilitado para contratar, que aunque esté habilitado, presenta una oferta, todo el mundo ahí, que esto es lo otro, ya entra lo mediático, habla el representante, hasta la abuelita del jugador, y resulta ser que se olvidan de un contrato anterior firmado legalmente bajo las estrictas normas jurídicas que se pueden firmar de club a club, y pretenden dejar todo de lado. Y con jugadores por medio a cuenta, no sé qué, o sea, cualquier cosa estoy escuchando. Entonces, ¿por qué yo me tendría que interesar cuando que nosotros tenemos un acuerdo que debería cumplirse? Aparte, cuando nadie te dio pelota, y firmaste un compromiso, y ahora, ¿verdad?, que hay otros justo, está pretendiendo el mismo jugador cuando jamás firmaste un compromiso anterior como lo hizo Cruz Porteño. Realmente esas cosas son arqueles, pero viniendo donde vienen se puede esperar, no es ninguna sorpresa. Y estamos tranquilos y vamos a ver qué pasa. Como dije, trabajando con lo que tenemos, dándole el tiempo a lo grande y valioso, que es nuestra plantel actual, y el cual ya está trabajando a full en la nueva olla y en la ollita, y que va a hacer otras tareas también. Tengo acá todo el cronograma cuando quieran ustedes saber. Doctor, después de lo que dijo Mateus, ¿era imposible que continúe en el club? Más que imposible, iba a ser una argelería, porque como un jugador que viene, estuvo todo el año ausente y que el club le estuvo ayudando, ¿cómo va a entrar a hacer declaraciones de lo que nunca vio? Él apareció un mes antes de terminar el campeonato. Fin de septiembre apareció, con esto cuando terminó.
el principio de noviembre, el 13 de noviembre. Sí. O sea, él estuvo un mes y medio y descubrió la pólvora, de que no le querían pasar la pelota a Moreno Mate, o sea, no fue oportuno, ¿verdad? No. Fue un poco delicado de su, sinceramente hablando, así como ustedes saben, ¿verdad? Un jugador ausente, con un tema delicado, finalmente arreglado, levantado, como se quiera llamar, su club lo vuelve a buscar, trae, hace un esfuerzo otra vez por cancelar la deuda con el club anterior, que todo lo otro, y viene a hacer declaraciones supuestamente de tema de vestuario. No es algo lógico, no es algo lógico, y no es en el fútbol existen los códigos y los jugadores saben, y esos códigos los hay que cuidar. Entonces, ¿cómo hacer para después plantear, verdad? Va a tener que comprarte para hablar porque está Mateus, o sea, ese tipo de cosas. Por eso que se dio su salida de común acuerdo, se equivocó. Ojalá le vaya bien, rescindimos de común acuerdo, hicimos una gestión nomás para traerle, que finalmente fue trabajosa, para tirar todo por la borda. Pero bueno, bienvenida a la decisión, ya no está más, ojalá le vaya bien, y a nosotros también, y a trabajar, nada más que eso. Ojalá le vaya bien, porque a veces se cometen errores cuando uno es joven. Yo creo que ese no es el problema con él, y ojalá le vaya bien, y en serio, ¿verdad? Aunque ya no tenga nada que conceder. Toño va a continuar brevemente, presidente. Y Dios quiere, sí, hay un pedido por él, y tenemos un acuerdo para continuar. ¿Por cuánto tiempo va a continuar? Y seguramente un año. Un año, ya. Seguramente un año, no sabría los detalles, ya depende del vicepresidente de fútbol, los Ariel Martínez, pero tiene el ok, tengo entendido que están conversando, y que también el pedido de cuerpo técnico, que es fundamental, ¿verdad? Sí. No podemos cerrar con nadie que el cuerpo técnico no pretenda o no lo vaya a servir. Sí, clarísimo. Presidente, feliz Navidad para vos, tu familia, y por sobre todo muchísima salud. Gracias por atendernos, presidente. A ustedes también, que pasen de lo mejor este año nuevo, y bueno, un abrazo, muchísimas gracias por todo el tiempo que le han dedicado a Cerro Porteño también, a sus jugadores, a sus dirigentes, 2022. Un abrazo enorme. Un fuerte abrazo. El doctor Juan José Zapac, presidente de Cerro Porteño. Hay un acuerdo, pero no, que hay otra oferta, que viene, que va a tener un cambalache, que le va a entregar un jugador. A nosotros no nos interesa cómo o qué planteó el tradicional rival ahí, ni mucho menos. Nosotros sabemos lo que hemos firmado, que debería respetarse, ¿verdad? Que es algo lógico. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. El nuevo envase de yogur con proteínas de Trébol viene en un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteína. Whey Protein Isolated, con 15 gramos de proteína por cada toma, con 0 lactosa, 0 azúcar agregada y 0 grasas. Encontralos en los sabores cookies, dulce de leche y chocolate, en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer o en tu punto de venta favorito. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Todo este mes de diciembre, Kenton te trae grandes ofertas. Además, con la compra de tu moto, te llevas el tanque lleno de regalo. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10 y arranca el 2023 con la nueva Kenton. Chacomer, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena, Esencia Guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Esencia Guaraní, edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. En Atalaya Seguros te adelantamos las fiestas de fin de año, obsequiándote con tu póliza nueva una super canasta de emergencia para que manejes tranquilo y seguro. Contiene extintor, acople de batería, balizas, linterna recargable. Apúrate, tenés tiempo hasta el 31 de diciembre. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Comunicate ya al teléfono 021-492-811, celular 0974 40 2020.
En Cambios Sirentagüey te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. Mater se escribe con 2 T's. Qué mentira que Claudio Aquino se va a ir a Banfield. A ver, Bruno y Fabio, ustedes mentían esa información. Qué periodistas. Tower Star Casino Online. Descubrí la forma de jugar y ganar desde la comodidad de tu hogar o tu oficina. Ingresa a www.towerstar.bet. Regístrate y gana automáticamente 100.000 en bono de bienvenida. No sé dónde desmentimos nosotros, al contrario. Le hemos llamado, pero siempre se espera que se concrete una operación, por eso que hablamos con el colega de Radio Continental y él nos había dado la información. No desmentimos en ningún lugar. Meneca, ¿Urecha habrá escuchado otra radio o muñecos, o son nomás querer ser Argel? 0972730730. Ahí en Argelería yo te voy a ganar lejos. Hola Bruno, Movio será pájaro güero, será qué puta, será PJJ Sapo. Tranquilo, la muchacho. Vamos a empezar. Estamos cerca del fin de año. Tranquilo. Qué gasores, Bruno. Olimpia ahora se dedica al tesapoe, de qué bárbaro será. ¿Cómo Olimpia se va a dedicar al tesapoe ahora? No, espera. Bruno, entonces al final lo de Radio Mater fue cierto, porque con ojo la pelota ya era ahí. Y ojo Paitelo ajenjo fuera y Cerro se está quedando con los buenos jugadores, que es lo que en realidad van a mojar la camiseta. Bruno, ¿qué tal? ¿Podés tirar un número de teléfono a alguien que sea el Club Olimpia para ver cómo podemos hacer para asociarnos lo más rápido posible al Club Olimpia? ¿Cómo no? Vamos a preguntar. Gerardo está inclusive en la asamblea ahora. Vamos pimponeando con Edgar Ovi para cumplir y seguimos con los audios WhatsApp. 0972730730. Muchachos, vamos a mantener 12.8 tranquilo. Parece que algunos no cobraron todavía su aguinaldo. Iba ahí, en el aporte, otro mata excelente, doña Teregina. Quieren remastar por nosotros, ahora Federico Fabio. ¿Por qué me a full. Tranquilo. Va a empezar el año, estamos con salud, que es lo más importante, recuerden. Tolerancia. O si no, la resaca nomás le pone pide ahí a los perros. No, ¿para qué veo resaca te va a poner pide? No sé, digo. Un remedio refrescante tereré a full. ¿Por qué, veo? Dale, Garcito, y vamos con más audios WhatsApp. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay con tecnología Power Frame para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta. Varta en las mejores casas de baterías del mundo. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1.000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente y te ahorras 1.000 guaraníes. Juntos podemos seguir disfrutando del sabor de Fortín al mejor precio y contribuir al cuidado de la naturaleza. No te olvides, retornando tu botella vacía de Fortín ahorras 1.000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Motocultores Uscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción para el campo. Conoce los Motocultores Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Uscuerna.
¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia. Por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Casa Imperial, 60 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera, 1010. Sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Que sigue Juan José Zapata. ¿Os creata problemas Olimpia de Género? Gente acá, yo lo veo la crea. Va esa agua, ina viuda, JP, Junior. Buenas tardes, feliz Navidad para todos. Bruno, fíjate un poco el golazo que hizo Miguel Almerón para Newcastle. Transmitimos en directo. Gracias al oyente, le recordamos a mucha gente que se va renovando en la sintonía. Pone un poco, mi querido, hoy 3-0 sigue ganando Newcastle al Leicester. 3-0, y el segundo gol en el primer tiempo ya lo marcó Miguelito Almirón. Ando bien, cabeza levantada, combinando por allí de primera, sigue Almirón, está buena, Almirón. ¡Gol del gran Miguel! Señoras y señores, Almirón sentenciando a los 7 minutos de partido el 2-0 para las Urracas. Si antes hablaba de una inmejorable manera de arrancar, ¿qué te digo en este momento, Jorge querido? ¡Qué golazo de Miguel Almirón! Otro para el cual no hubo receso, ¿sí? No hubo descanso. Sigue en modo intratable el paraguayo. Bien lo dijo Mechi Margalot en el relato. Primera intervención del paraguayo en el partido. ¿Sí? Habitualmente por la derecha con su perfil zurdo se cierra. Mucha facilidad de Thomas, que pierde fácil. Claro, ya juega de memoria. ¿Quién había empezado la jugada con el cambio de frente? Guimaraes. ¿Quién asiste al Almirón? Guimaraes. Qué jugador fantástico, cómo arquea el cuerpo. Qué bien define. Lo ve al arquero ahí. Y después ya mete el zurdazo con la cara interna para ubicársela lejos a Ward. Qué pedazo de gol hizo Newcastle. Qué pedazo de gol hizo Miguel Almirón. Paraguay disfruta el fútbol. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Tower Star Casino Online. Descubrí la forma de jugar y ganar desde la comodidad de tu hogar o tu oficina. Ingresa a www.towerstar.bet. Regístrate y gana automáticamente 100.000 en bono de bienvenida. Para retiros y recargas podés acercarte hasta Candilejas, Sala de Juegos Hotel Guaraní, Bingo Quinta Avenida y Star Plaza. Y además doble gastos de recargas hasta 600.000. No esperes más y regístrate ahora. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py.
Hacé tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Fiera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Disfruta del verano con Farmacias Catedral. Temporada de sol, vacaciones y diversión. Comprando a partir de 30.000 guaraníes estás participando del sorteo. Un aguinaldo por semana en el mes de diciembre. Un kit playero por semana en el mes de enero. Y como broche de oro, viajes al Brasil, Río de Janeiro, Florianópolis, Camboriú y Bonito. Además, comprando las marcas seleccionadas, duplicas tus cupones. ¿Te lo pensás perder? Este verano, además de cuidarte, amamos premiarte. Vamos con los de WhatsApp. Hola, don Bruno, ¿qué tal? Una consulta, ¿por qué Ale Domínguez salvó a los pingüinos y no pudo salvar a las águilas? Dejó que remataran su cancha. Buenas tardes, Bruno, para la mesa también, Federico, Ariel. Bruno, una consulta. Yo sé que ya es estúpido ya lo que voy a preguntar, ¿verdad? Pero los perros pues no te explican, a veces te dicen que sí y que no. Argentina, siendo campeón del mundo, va a jugar a la eliminatoria. Sí juega, señor. Sí juega, y eso... Saludos, gracias, saludos. Desde el 2002, el campeón del mundo igual participa de sus eliminatorias. Y ese pedido ya lo hicieron después del Mundial de Francia 98, porque justamente el problema que se daba es que los campeones no competían y después llegaban al Mundial, por supuesto, les costaba mucho más. Sí. Y fue lo que le costó a Francia. Porque se eliminó en primera ronda en aquel le recordaba Copa del 2002. Ganó el 98. Senegal y México. Y se quedó eliminada en primera ronda. ¿Por qué? Porque no había competido con una fuerza importante en Europa, ¿verdad? Sí. Y Argentina va a jugar las eliminatorias. Claro. Y son 6 cupos y medio para nuestro continente, para Sudamérica. Se mantiene, pero con Argentina igual jugando la eliminatoria, así de simple. Está Gerardo desde la Asamblea, sí. Y con respecto a la Premier League, tenemos que decir que el Brighton está ganando 3-0 también. ¿A 3 también? Al Southampton de visitante, 3-0. Y vos sabés que estoy mirando y el técnico todavía no hace cambios. A las puchas, ¿por qué me le pone ya Julio? Claro, 3-0. Veamos un ratito, que nos aguante Gerardo también, a ver. Buenas tardes, Bruno. Bruno, esa cuestión de contrato, si es que Cerro le ha abonado con el precontrato efectivo al general Caballero o al jugador que ha firmado el precontrato. Pues eso no vale eso. No. Y precontrato. Solo el precontrato le dice, no es precontrato, o sea, no se abonó todavía, era un acuerdo decía Zapa. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bruno, entonces, cierto lo que dijo Mateus, le tienen envidia a Moreno y el primero que no se quiso alinear fue el Aquino y por eso se fue a Banfield. No, se notaba en los partidos. Él nos dijo cambio de ambiente, Juan José Zapa. Y de común acuerdo inclusive con el cuerpo técnico y los dirigentes. Aguantame, por favor. Para ese que preguntó por qué Ale Domínguez salvó Olimpia y no General Díaz, más simple, amiga, eso. El 90% del país es hincha de Olimpia. En la APF, en la FIFA, en la Conmebol, en todos lados. Tienen que aceptar nomás ya eso. Bueno, ya comenzamos. Edgar, y ya estamos con Gerardito. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano, pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de Frutica. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983.
Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del tereré y disfrutala con tu hierba preferida, Pantano Limón, Cuña Guapa o la hierba Indega clásica que es para el mate, tereré y el tradicional cocido quemado, hierba mate Indega, el sabor que dura más. Tu Taiga Arizona de 150 cc a cuotas de tan solo 439.000 guaraníes, 15.000 kilómetros de garantía y además un tanque lleno de regalo. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yopishupe Quitadol. ¿Sabías que Lácteos La Fortuna lanzó al mercado el único yogur bebible con colágeno? Un producto con valores nutricionales superiores. 5 gramos de colágeno más vitamina C en su presentación botellita de 180 gramos. Sin lactosa, sin azúcares agregados. Con 12 gramos de proteína. Descremado. Participa con nosotros en nuestras redes sociales. @Lácteos Fortuna y conoce todos nuestros productos. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. 13:24. Gerardo, qué rápido pasó el tiempo, che. Gerardo, ¿estás ahí? Sí. En este momento se está dando la lectura del balance a cargo del secretario de la Asamblea, el señor Wildo Amirón, y en este punto está leyendo el secretario los casos que se tienen en el departamento jurídico. Escuchémoslos brevemente. Olimpia sobre cobro de guaraní en diversos conceptos, monto reclamado 99.735.078, estado procesal se declaró la prevención de instancia. Eso actualmente está en el Tribunal de Apelación. Sexto, juicio José Ariel Núñez contra Club Olimpia, monto reclamado $128.740, se hizo lugar a la caducidad de instancia y fue confirmada por el Tribunal de Apelación. Estimación de resultados con la caducidad de instancia, el juicio se encuentra finiquitado a favor del Club Olimpia. Séptimo, Viceministerio de Trabajo y Seguridad Social contra el Club Olimpia sobre cobro de guaraní en diversos conceptos, monto reclamado 39.737.390 guaraníes, estado procesal se encuentra con acuerdo entre las partes. Octavo, juicio Néstor Alonso contra Club Olimpia, monto reclamado 59.499.997, estado procesal finiquitado. Décimo, juicio Bruno Luis Antonio Berni Ruiz contra Club Olimpia sobre cobro de guaraníes, monto reclamado 265.686.050, estado procesal el expediente se encuentra con sentencia favorable al club. Décimo, juicio Ismael Martínez contra el Club Olimpia, monto reclamado 62.920.000 guaraníes. Estado procesal se encuentra para levantamiento de embargo en la APF. 11, juicio Miguel Ángel Maldonado y otro contra el Club Olimpia sobre reintegro al lugar de trabajo, monto reclamado, salario caído actualmente finiquitado. 12, Aldo Joel Torres contra el Club Olimpia, monto reclamado 65.179.999. Estado procesal, el expediente se encuentra en la Cámara de Apelaciones segunda sala. La estimación del resultado es que sería desfavorable con una condena al club de 45.075.832. 13º juicio, Delio Sergio Ojeda contra Club Olimpia, monto 121.688.654 guaraníes más intereses y honorarios. El expediente se encuentra en la Cámara de Apelación primera sala. 14, juicio Fernando Ismael Martínez contra Club Olimpia, monto reclamado 19.003.599. Estado procesal se encuentra con acuerdo homologado. 15º, juicio Marco Lazaga contra el Club Olimpia, monto reclamado 375 millones. Estado procesal se encuentra con acuerdo homologado. 16º expediente, Fernando Jiménez contra el Club Olimpia,
Monto reclamado, 1.576.300, $81 americanos. Estado procesal, el juicio fue ganado en primera instancia y fue apelado por el actor de la demanda. Se concedió el recurso, por lo que actualmente se encuentra con providencia de auto para sentencia en apelación, de fecha 20 de abril del 2021. Con esto concluyo la parte relacionada a los juicios. En la memoria de la comisión directiva, cedo nuevamente la palabra al presidente del club, quien va a proseguir con la lectura de la memoria en lo que hace a la lectura de los casos ante la FIFA o el TAS del Club Olimpia año 2021. Caso ante la FIFA o el TAS del Club Olimpia año 2021. Caso significado en el año 2021. 1. Distribución de la contribución solidaria en relación a la transferencia de Derlis González al Club Olimpia, al Club Río Ñu, monto $14.000. 2. Distribución de la contribución de la solidaridad por la transferencia de Jorge Arias al Club Olimpia con el Junior de Barranquilla. El reclamo $5.000. Casos en proceso del año 2021 al 31 de diciembre del 2021. 1. Dinamo de Kiev, Ucrania, Club Olimpia. Monto ante el traspaso de Derlis González, reclamo $5.500.000 más intereses. 2. Jugador Edward Manuel López, Colombia, Club Olimpia Paraguay. Reclamo $248.000 más intereses. Ya voy a pasar para no leer todo exactamente. Número 3. Club Atlético Huracán Argentina, Club Olimpia, por el traspaso de Saúl Salcedo. Reclamo presentado en la Comisión de Estatuto. Reclamo $700.000. 4. Defensor Sporting de Uruguay al Club Olimpia, por el caso de la cesión de Robert Ergas, presentado en la Comisión de Estatuto de la FIFA, $120.000. 5. El Basel de Suiza contra el Club Olimpia por el mecanismo de solidaridad correspondiente a Derlis González. Monto $10.000 más intereses. 6. Club Olimpia, Club Rosario Central Argentina. Reclamo iniciando 2021 $450.000. 7. Jugador Diego Polenta, Uruguay, Club Olimpia al Paraguay. Presentado en el TAF, monto reclamado $2.370.000 más intereses. Número 8. Deportivo Junior Barranquilla contra el Club Olimpia por el caso del traspaso de Jorge Arias. Reclamo $1.003.000 con 250 más intereses. Número 9. Nicolás Mario Domingo, presentado también ante la FIFA, monto reclamado $846.000 más intereses. Número 10. Jugador Emanuel Adebayor, presentado en la Cámara de Disputas de la FIFA. Monto reclamado $510.000 más intereses. 11. Palmeiras, Club Olimpia, por el traspaso de William Mendieta, iniciado en junio del 2020, reclamó $440.000 más intereses. 12. Agustina Le Peregó contra el Club Olimpia, $173.000 más intereses. Y por último, y en línea de lo mencionado más arriba, consta que hay varios casos en el que el Club Olimpia no reconocerá el clamo y derivará a la Comisión de Disciplina para su estudio. Entre ellos se encuentra Smith lucha contra el Olimpia por el caso de Manuel Adebayor, Empresa Internacional de Marketing Club Olimpia, Comisión Alejandro Silva, Empresa Laco, Club Olimpia, Comisión Tabarío Viudez y Mauricio Cuero, entre otros. De esta manera, esta memoria resume un año muy difícil, y a pesar de todo, tras asumir como presidente del Club Olimpia, pudimos conseguir clasificar la fase previa a la Libertadores, de donde haremos todo el esfuerzo para llegar primeramente a la fase de grupo y después intentar competir al mejor nivel, además de campeonar la Copa Paraguay Supercopa.
En cuanto a la estrategia financiera, se vienen años de difícil recuperación, por lo que haremos todo junto y como mencioné anteriormente, lo haremos compitiendo al máximo nivel y cuidando celosamente los intereses de nuestra institución. Firma Miguel Ángel Cardona Herrera. Siguiendo con el orden del día, invitamos al asesor tributario y coordinador de ese departamento, el licenciado Celso Vergara, para que nos proceda a hacer lectura del balance. Estamos en vivo, ahí está Gerardo Figueredo, nuestro móvil personal. Hablaba primero el asesor jurídico, después Cardona. Demandas, deudas oficiales, con los montos oficiales. ¿Pudiste llegar a notar, Fabio? Vamos a hacer un repaso en un instante, por favor. Por eso transmitimos la parte más importante e inclusive las demandas que Olimpia no va a reconocer, ¿verdad? Y después se dio un informe bastante completo en qué instancia está cada proceso. Lo de Vikingo Jiménez no sabía tanto dinero, casi 1.600.000 dólares. Y casi no cobró cuando vino, porque él vino de MLE directo y vino por un dinero similar. O sea que casi no cobró nada del acuerdo. Y él decía el doctor Almirón que en la primera instancia ganó Olimpia. El resultado a favor de Olimpia. Claro, porque él le hizo una demanda tipo la que le había hecho Matías Jiménez y compañía por rescisión unilateral. Sí. Como él es jugador paraguayo, no le beneficia la ley que le beneficia, por ejemplo, a Polenta, Domingo y compañía. Por eso había perdido en primera instancia, sí. ¿Polenta cuánto dijo finalmente? Polenta dijo exactamente $2.370.000. Ay, juepete. Tuiti, estate atento, por favor. Montos oficiales son estos, sí. Montos oficiales. La Saga también le demandó a Olimpia, Pico. En su momento. ¿Y cuánto es? Eran algo así como 300 millones de guaraníes. 200 millones, algo escuché. Sí, pero es una deuda que ya fue saldada, ¿verdad? O que está ahí. No. Esos son casos todavía. Casos pendientes, sí, casos pendientes. Por ejemplo, a mí me llamó la atención lo de Edward López. ¿Recuerdan al colombiano? El sopa y seco, ¿qué decía? $248.000. Mucha plata también. A Rosario le tuvo que abonar $450.000, por ejemplo. ¿Por qué? Es el caso Leguizamón. Leguizamón, $400.000 a Rosario. Sí. ¿Y sabes cuánto es el de Nicolás Domingo? Es más de $800.000 con intereses también. Sí, ¿llegaste a notar eso? Sí, Domingo es $846.000 más intereses. Vos sabés que me dicen que hay una parte que estábamos en una conversación acá, pero la primera parte tiene nombre como Marco Lazaga. Yo recién dije. Ismael Martínez, sí. Ariel Núñez. Ismael Martínez fue en la época de 15, ¿hace cuánto? 2004, 2005. Sí, son juicios, por eso te digo, Lazaga reclama más de 200 millones de guaraníes. Y la Saga hace cuánto que se retiró, ya inclusive hace rato, fue una época de Gustavo Costa, fue 2000. Sí, hace rato ya. 2004 por ahí. Por ahí. Después se fue a Colombia. No, 2008 jugó la Sudamericana con el Tigre Sunchales, Franco Mendoza, La Saga y compañía. Era bajo la época de Pacielo. Sí, pero todo Pacielo. Si bien es poca plata, pero imagínense ustedes, hasta lo Basiliar le reclamó Olimpia. $10.000, escuche. Sí, $10.000, pero hasta eso, ¿verdad? Pero ese es por el caso de Eli González por derecho de formación, el derecho de, ¿cómo se llama? No es de formación ya ahora, del mecanismo de solidaridad. Sí, increíble. Caso Robert Ergas al Defensor Sporting, $120.000. Y te diste cuenta, era $120.000, y te diste cuenta que una parte... las demandas más pequeñas las leyó el asesor jurídico. Después ya entró Cardona a leer la parte gorda, leyó la de Bayor. Empezó con lo de Derlis, ¿verdad? Huracán, $700.000, caso Salcedo. Sí, él leyó la parte, o sea, las deudas complicadas, ¿verdad? Las que ya se pagaron y otras que están pendientes. Dale, Obi, ¿qué tenés? Tenemos que ir a la pausa. ¿Qué tenés? Ya el pimponeo después. Aguantame porque Edgar está empujando, por favor. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo Quitadol.
Auto Taiga Arizona de 150 cc a cuotas de tan solo 439.000 guaraníes, 15.000 kilómetros de garantía y además un tanque lleno de regalo. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde los recuerdos se mantienen vivos siempre. ¿Sabías que Lácteos La Fortuna lanzó al mercado el único yogur bebible con colágeno? Un producto con valores nutricionales superiores. 5 gramos de colágeno más vitamina C en su presentación botellita de 180 gramos. Sin lactosa, sin azúcares agregados. Con 12 gramos de proteína. Descremado. Participa con nosotros en nuestras redes sociales. @Lácteos Fortuna y conoce todos nuestros productos. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Gerardo nos puede aclarar esto. Es finiquito ya a favor de Olimpia. El caso Ariel Núñez, Lazaga y Martínez. El juicio de... No, por primera instancia, dice acá, pero después dice Estado procesal se encuentra con acuerdo homologado. Dice, correcto. Ahora entiendo muy bien. Acá nos está enviando Gerardo... punto por punto. El punto 15. Muy ordenado todo lo que presentó Olimpia. Llámalo otra vez, Gerardo, si está, por favor. Estoy. Gerardo. Señor. Bueno, Marco Lazaga contra el Club Olimpia es 375 millones. Pero abajo dice, Estado procesal se encuentra con acuerdo homologado. O sea, ya hubo un acuerdo con él. Se acabó ya. Claro, o sea, figura lo que fue en su momento, ¿verdad? Claro. Punto 16, expediente Fernando Jiménez contra el Club Olimpia sobre despido injustificado y cobro de guaraníes en diversos conceptos. Y es muchísimo, dice, juzgado de primera instancia del 5º turno, Secretaría 10, Cámara de Apelaciones Laboral, segunda sala, monto recibido, $1.576.000. Y acá dice, Estado procesal, el juicio fue ganado en primera instancia, ¿verdad? El 24 de abril del 2020 y fue apelado por el actor demandante. Se concedió el recurso en fecha 17 de 2021, o sea, se le concedió la apelación, por lo que cuenta actualmente con la providencia de autos para sentencia de apelación de fecha 20 de abril del 2021. O sea, desde de abril del 2021, la Cámara de Apelación está para resolver la apelación de Fernando Jiménez que perdió en primera instancia. ¿Se entendió, verdad? Claramente ahora. Sí. Bueno, ya retornamos. Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Se va Almirón aplaudido, a ver. Tiempo. Hablamos del francés de 25 años, coincido con vos. Deja el campo de juego Willock, en este caso también de buen partido para el ingreso de Murphy. Siempre cumple Willock. Y Jacob Murphy suele sumar también buenos minutos, viniendo desde la banca. Bueno, ya hablaron de Miguelito Almirón, que se retiró, aplaudido por el público, se fue como que empujado por el árbitro, ¿verdad? Con los brazos levantados, ¿verdad? Claro, porque Newcastle es visitante y en un rincón estaba la gente de Newcastle. Y Almirón quería salir por ahí para saludar al público. Y el árbitro dijo, no salga por acá, igual que acá, para no quemar minutos, pero 3-0 a falta de 7 minutos. Ahí está Almirón. A ver, ponemos el audio. Ya, ¿cómo era el canto de los hinchas para Miguel Almirón? Era algo como en el sí, y lo dejo ahí, ¿no? Lo hice demasiado. Yo creo que te quedaste corto.
reventando Danny Ward. Buah, ahí está nuestra relatora. Y en el otro partido el Brighton sigue ganando 3-1, minuto 84 de partido. Un solo cambio hizo Di Servo hasta ahora, el técnico italiano del Brighton. No lo puso a Enciso, eligió a Sarmiento como primer cambio. Ahí está Ovilla pone. Bien hoy. Esta es la música oficial de Miguelito. Bueno, ya volvemos en un instante. Tenemos nuestro WhatsApp, no se olviden, 0972-730-730. Tenemos que cumplir y vamos a ir lanzando los audios WhatsApp, por favor. Vos tenés novedades de los clubes, por favor, te pido, Fabio. Estamos con lo que tiene que ver con varios fichajes que de alguna u otra manera sorprenden. Por ejemplo, ya desde la semana pasada, pero ¿recuerdan a Sergio Vareiro? Que salió de General Díaz, fue a Cerro, Guaraní. En Guaraní no pasó nada, y ahora va a jugar por Ameliano, por ejemplo. Ameliano lo contrata, entre los refuerzos importantes que tiene. ¿Sabe quién va a jugar también? Ya lo decíamos la semana pasada, pero igual llama la atención. Aníbal Vega, el delantero del Palmeiras, que estuvo practicando un tiempo en Olimpia, va a jugar en Ameliano también el próximo año. Entre ellos los refuerzos de mucha experiencia, está el caso de Blas Cáceres, que va a jugar también en Ameliano, y Diego Duarte. ¿Te acuerdas cómo tanto preguntaba por él? García vuelve a Ameliano. Sí. Diego Duarte, el delantero de Olimpia. Sí, ¿dónde va a jugar? En Ameliano también va. Pero Ameliano hizo unos fichajes increíbles, o sea, en el sentido de una extensa lista de refuerzos, y en esa misma situación está Luqueño con 11 contrataciones de los que hablábamos la otra vez, y ya mencionábamos al último refuerzo luqueño, que era el uruguayo Rodrigo Viega. ¿Cuántas incorporaciones Luqueño? 11. 11. ¿Nacional cuánto dijiste? Y hasta ahora 4. ¿Y Guaraní? Y Guaraní hasta ahora 3, y hay que esperar por los volantes y un compañía. volante y 2 delanteros me dijeron esta mañana. Sí. Un delantero es Guaraní, dice. Ya estuvo en Guaraní alguna vez. Se especulaba con Raúl Bobadilla, pero aparentemente no es él. Porque Raúl Bobadilla estaba en Suiza. O sea que los clubes que más incorporaron hasta ahora son Luqueño y Ameliano. Ameliano, sí. Y Guaireña también. ¿Ameliano cuánto dijiste? Y Ameliano ahora mismo está por los... Sí, 11 jugadores también. 11 jugadores. El caso de Guaireña hay varios también, retornos entre jugadores que... ¿Pero cuántos hasta ahora incorporó? Guaireña. Guaireña tiene hasta ahora 9 jugadores. A las muchas. 11, 9. Sí, son los que más... Luqueño, Ameliano y Guaireña. Sí, por ahí estamos. Bueno, sí, Edgar. La monstruosa financiación de Tigo llegó en el momento justo en el que necesitas renovar tu smartphone y llévalo hasta en 24 cuotas sin intereses. Arranca el año monstruosamente renovado. Llama al 0981-611-611 o ingresa a compras.tigo.com.py. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. El gran pollo de pechugón con termómetro automático que te indica que ha alcanzado la temperatura final para estar en su punto. Muy económico y de gran tamaño. Tierno, rendidor, ideal para las fiestas de fin de año. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Todos tenemos ese destino pendiente al que queremos ir. Imaginar ese viaje es el primer paso, disfrutarlo es el siguiente. Con tarjetas de crédito Visión es posible porque tenés hasta 18 cuotas sin intereses en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Envíanos un WhatsApp hoy al 414-3000 y prepara tu maleta. Visión, más digitales, más humanos. Audio WhatsApp, por favor. ¿Qué tal, Bruno? Y a todos los que están ahí presentes. Espero que uno de estos días se pueda convocar también a los coordinadores o directores técnicos de los que trabajan la formativa, porque la apuesta debe ser muy grande en ese sector para que podamos realmente ver jóvenes de 19, 20 años jugando por la selección. Sería interesante que los traigan para que podamos escuchar las opiniones de cada uno de ellos. Saludos. Adiós, señor. ¿Cómo está el Newcastle el tiempo de juego?
89 minutos, 3-0 gana el Newcastle al Leicester en el partido en el que Almirón marcó el segundo gol a los 8 minutos. Marcó ya el segundo tanto el equipo del Newcastle y gol del paraguayo Almirón. 9 goles en 16 partidos, Almirón. Sí. Aguántame, por favor. Dame un audio WhatsApp y vamos con Egar. Todavía no terminó el año, todavía no empezó el torneo, todavía no hay... No sale bien el audio del señor, parece que está... Buenas tardes, Bruno, pronto estoy escuchando información. No escucho bien el audio, a ver. Bruno, más fácil es la ecuación acá. Ale Domínguez le salvó a Olimpia porque Olimpia tiene asegurado irse a un torneo internacional y le va a hacer un débito automático nomás del préstamo que le hizo. Pero General Caballero, ¿a dónde se va? A la C parece que se va ahora. ¿Cómo va a recuperar su plata? General Díaz. Nadie te va a prestar plata si uno tiene solvencia y liquidez. Sencillo. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia del león. 3 leones, fuego. No hay sistema cuando se va la luz. Instala Backup Solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable sin variaciones, ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible, UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems. Contactanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor. Para la fiebre o cualquier tipo de dolor, Profenol es la solución. Profenol es de rápida acción, es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, ya lo decía el presidente de Olimpia, anunció que a los representantes de Alejandro Silva, el colombiano Cuero, que tuvo un breve paso, de Tabaré Viudés y al representante de Adebayor, no les va a pagar Olimpia. No reconoce esa deuda. No reconoce esa deuda. De hecho, en uno de los papeles que vimos de Gerardo estaba el del Turco, que es el representante de Adebayor, $250,000. Eso Olimpia no va a reconocer, decía, dentro de las deudas que tiene. Buenas, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo andas? Feliz Navidad a todos primero. Yo hace rato he visto una publicación donde decían en la prensa panameña de Panamá que quieren jugar en la Conmebol, o sea que están haciendo trámites para entrar en nuestro sistema de torneo. Podemos hacer un cambio y nosotros nos vamos allá en la CONCACAF para asegurar. Viendo cómo está Canadá, el progreso de Canadá, Estados Unidos, México, bravo, están en Costa Rica. No va a ser tan fácil tampoco. Y Panamá, si alguna vez fue Colombia, nos sorprende ese tipo de planteamiento, ¿verdad? Pero es difícil. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Reiva te cuida. En tu casa también llueve más adentro que afuera. Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Tu casa con Sika queda bien. Asesórate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Sika y Natec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay.
Es momento de tener tu Ford. Ahora, con el plan Con Todo, tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620. Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llama a Tapero Villar 021-671-900 y conoce más. Bueno, Miguel Almirón aparentemente elegido como la figura del partido, ¿verdad? Terminó el partido, ganó Newcastle. 3-0. Muy bien. Le ganó al Leicester. A ver, Gerardo. Sí, fue aprobado el balance por unanimidad. Estamos defendiendo del presidente del club. Profesionales en todos los estamentos. Así que, señores, yo les vuelvo a agradecer. Necesitamos el apoyo de ustedes, necesitamos el esfuerzo de las cuotas sociales. Gracias, Luis, por tu palabra. Y pongo a moción de la Asamblea el hecho de poder implementar ese valor para el centro. Aprobado el balance 2021 entonces del Club Olimpia. Miguel Cardona, vamos a ampliar a las 19. Gracias, Gerardo. Nos vamos con Juan José Zapac, presidente de Cerro Porteño. Habló hoy en ABC Cardinal. Hay un acuerdo, pero no, que hay otra oferta, que viene, que va a tener un cambalache, que le va a entrar un jugador. A nosotros no nos interesa cómo o qué planteó el tradicional rival ahí, ni mucho menos. Nosotros sabemos lo que hemos firmado, que debería respetarse, ¿verdad? Que es algo lógico. Estamos contentos, Bruno, vamos a estar muy bien. Los profesionales contratados suman al cuerpo técnico. No son parte del cuerpo técnico, son colaboradores y muy cercanos. Creo que también la llegada de Juan Carlos Petengil al departamento de fútbol va a sumar en positivo, para colaborar, para ayudar, para marcar presencia. Y así vamos conformando un muy buen equipo que está más que completo. No digo que no vamos a adquirir más nada. 4 delanteros para este campeonato que se viene, para esta pre, para el campeonato de apertura. Y estamos bien. Yo creo que en línea general no sé si estamos 100% completos, pero estamos con el gran compromiso de un plantel, Bruno, el gran compromiso para lo que se viene. Eso es lo más importante que uno puede tener en un club, más que nombre, porque nombres rimbombantes. Sí que ilusiona el compromiso y el trabajo de un plantel. Para que se destaque como tal, que trabaje homogéneamente y que tenga en la mente y el corazón el compromiso con su pueblo, con su familia, con todo su entorno, ¿verdad? Con todos sus compañeros. Y ahí estamos. Ese es el objetivo con el cuerpo técnico para este año, Bruno. ¿Por qué llenarte de foráneos cuando tenés que primero destacarte con lo que tenés? Hay muchos que no tuvieron una oportunidad y que nunca tienen y después van y logran el éxito en otros clubes. Hay otros que se decepcionan con toda su familia y se van del club. Entonces, esto es un tema Bruno. Yo creo que coincidimos en que no hay nombres que vengan a romper acá el mercado. Sí. Ni Libertad, ni Cerro, ni Olimpia. Creo que hay mejores posibilidades tal vez tengan, ¿verdad? Sin embargo, hay clubes como Lucas hace rato están trayendo jugadores, visto que varios, pero no los conozco, o sea, no son jugadores, van a ni a romperse el lomo como todo por el puesto, que es muy bueno. Y ese compromiso del cual hablo es demasiado importante, ¿verdad? Es demasiado importante para los logros que pueda tener un club. Libertad fue el club que más invirtió en el 2022 y dio de baja porque no todos los que te cuestan mucho dinero te van a dar una solución, ¿verdad? La salida de Claudio Aquino, ¿en qué contexto se da? Un préstamo con opción de compra por un año. Pero es que quiso salir el jugador, usted... un acuerdo con el cuerpo técnico, le hacía falta un cambio de aire, vuelve a su país, después de varios años entre Guaraní y Cerro, creo que son 5 o 6 años, no sé cuánto, tal vez más, no quiero pilotear eso, pero sí un año de salida que implica ampliación de su contrato con Cerro, un año más, una oportunidad de renovación para él. Y que ojalá le vaya bien para que si vuelve, le vuelva con todo, ¿verdad? Vamos a ver, aliviar un poco en el plantel, nosotros, y bueno, es una situación acordada también con el cuerpo técnico, lo cual el jugador también está conforme, y creo que es una buena salida a una situación que ya se podía, le iba a hacer
buenos años, pero si vuelve, ojalá nos pueda ser útil otra vez en el mediano plazo, en el corto o mediano plazo. Doctor, estaba hablando el tema de Claudio Aquino. Él tenía todavía contrato vigente, ahora se va a préstamo. ¿Ustedes van a extender el contrato que tiene él con Cerro? Sí, él tiene todo el 2024 contrato con Cerro. ¿Hasta el 2024? Inclusive. ¿Eso fue lo que se extendió o todavía no se habló de eso, doctor? No, se extiende. Se extiende. Como condición de su préstamo. Como condición de préstamo, sí o sí. ¿Pulpito está también para el 2023 o lo de él sigue latente como para salir? No, está para el 2023. El tema es que ya tuvo que ser transferido hace 2 años, Federico. Y por ver, hemos rechazado interesantes ofertas, así que ahora vamos a tener que ver. En principio está, que es lo bueno. Deportivamente es muy bueno. Económicamente no, pero para nadie, ni para el club ni para él. Pero deportivamente con los compromisos que se vienen es muy interesante para nosotros. Veremos qué pasa en los próximos días. ¿Qué opinás sobre la nominación de Ever Aquino como director de árbitros? Una gran oportunidad para él. Espero que cumpla y que no decepcione. Una gran oportunidad para el fútbol paraguayo tener una cabeza paraguaya. ¿Hace cuánto no tenemos una cabeza paraguaya?